En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 81 después de Cristo que Domiciano iba a ser proclamado emperador de Roma. Al principio de su mandato demostró ser un administrador capaz y se centró en el bienestar de la gente. Roma necesitaba ser reconstruida, principalmente debido a incendios, decadencia y el fracaso de los emperadores anteriores. Domiciano se encargó de restaurar las ruinas destruidas de muchos edificios públicos, construir nuevos templos y una gran sala de conciertos para músicos y poetas. El pueblo veía en Domiciano una esperanza para salir de los lúgubres años que habían vivido. Pero de pronto, el emperador comenzó a sufrir un delirio paranoico acompañado de envidias hacia la gente que le rodeaba y un pavor a ser asesinado que le hizo cambiar su forma de actuar. Traicionero y no sintiendo afecto por nadie, conforme progresaba su mandato, comenzó a señalar a los posibles conspiradores que anhelaban acabar con él. Los señalados fueron, una vez más, los judíos, los senadores y la alta clase romana. Les aplicó impuestos abusivos y confiscó las fortunas de senadores y romanos adinerados. Su paranoia incluso se extendió a su esposa, Domicia, a la que llegaría a acusarle de adulterio y planeó condenarla a muerte. Su paranoia y su ego lo llevó a utilizar espías para tratar de obtener información sobre posibles complots contra su persona. Además, acabó por eliminar la falsa apariencia democrática del Senado, que sí que había mantenido Tito, e impuso un régimen absoluto. Sin embargo, el 18 de septiembre del año 96, las puertas de las estancias de los sirvientes imperiales se cerraron, y algunos de estos retiraron la espada que guardaba el emperador debajo de su almohada. Estéfano, un miembro del personal imperial de Domiciano, que había sido acusado de malversación y temía por su vida, se acercó a los conspiradores Parmenio y Petronio para ofrecerles su participación y asesinar al emperador. Durante varios días fingió una lesión en el brazo y usó una envoltura protectora. No obstante, lo que ocultaba el vendaje era una daga. Estéfano logró que Domiciano lo recibiera con la excusa de que tenía pruebas de una conspiración, y una vez en la habitación lo apuñaló. El historiador Suetonio relata así el asesinato de Domiciano. Una vez herido y mientras intentaba rechazar a su agresor, cayeron sobre él Clodiano, ayudante militar, Máximo, liberto de Partenio, Satur, decurrión de sus camareros, y algunos gladiadores, y todos a uno acabaron con él asestándole 7 puñaladas. Fue el final de un emperador paranoico, déspota, cruel y corrupto que impuso su ego y envidia al bienestar de los romanos. Tras su asesinato, el Senado celebró la noticia. Tal y como escribió Suetonio, los senadores, por otro lado, estaban encantados y se amontonaron en denunciar a Domiciano en la Cámara con gritos amargos e insultantes. Después, hicieron derribar sus imágenes y escudos con su semblante. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 20 de febrero de 2022, en este podcast, por supuesto, vamos a analizar esa guerra fratricida dentro del Partido Popular, que como habrán visto en la introducción, es que es fascinante la historia, porque claro, no hay nada que ocurra que no haya pasado antes. A mí me sorprende que mucha gente que dice, fíjate lo que está pasando, esto no se había visto nunca. Bueno, la historia se ha visto en muchísimas ocasiones. Incluso con este relato con el que hemos empezado se parece mucho a la actual, ¿no? Una acusación de corrupción que va a suponer, en este caso no el asesinato, pero sí el fin de la carrera política que iba a utilizar el Partido Popular para aniquilar a Isabel Díaz Ayuso, y ella lo que hace es, pues bueno, simplemente luchar por su supervivencia a través de la filtración, que ahora vamos a analizar, de espionaje por parte del Partido Popular, en este caso de Casado y Teodoro García Egea, con la complicidad de Martínez Almeida y de su mano derecha. Cuando nos creemos que somos tan sofisticados, tan evolucionados y que lo que nos pasa a nosotros es algo único e irrepetible, pues lamento comunicarles que no somos ni tan inteligentes, ni somos tan evolucionados, ni tan sofisticados. Esto hace más de 1900 años ya pasaba. Y lo que está pasando es una lucha de poder, una lucha de egos y, en definitiva, lo que es la política, porque yo no sé cuánta gente no sabe qué es la política ni cómo funciona. Y esto que dicen, solo pasa aquí.
poco sigue la actualidad internacional. Hay muchísimos casos, diría casi uno al mes podía encontrar en la política internacional, de este tipo de prácticas, de este tipo de luchas. Esto lo decía Winston Churchill, al menos se le atribuye a él, que decía que los oponentes estaban delante y los enemigos detrás, refiriéndose a los propios miembros de su partido. Y es que esto ha sido así y va a ser así siempre. Es la naturaleza humana, en definitiva, lo que estamos viendo, esa bajeza moral, esa lucha de envidias, egos, de traiciones, pero lo que es la política. No sé por qué tanta gente se sorprende. Es verdad, y esto sí que es cierto, que ahora, digamos, lo conocemos al minuto y salen todos los medios de comunicación, en redes sociales, pero en definitiva no es nada nuevo. Y es lo que refleja muy bien la naturaleza humana, esos instintos más primitivos que muchas veces les hace actuar, y luego, sobre todo, la lucha de poder y de supervivencia política. Esto es así, y a partir de ahí vamos a analizar qué es lo que ha pasado y luego estaremos con Miguel Ángel Quintana Paz para hablar también de, porque yo creo que hay que dividirlo en dos opciones, o sea, en dos bloques. Por un lado, es el bloque de esta lucha de poder, ¿no? Como hemos empezado relatando con Domiciano, que es tal cual lo que está pasando ahora. Y luego también hablaremos de la parte ideológica, que existe, hay un componente ideológico, porque aquí esta lucha, ese intento por parte de Casado y de Teodoro García Egea de acabar con Isabel Díaz Ayuso obedece a eso, a la envidia, al éxito que tiene Isabel Díaz Ayuso y sobre todo al éxito que tiene principalmente por una cuestión ideológica, que va en contra del, digamos, discurso que ha ido manteniendo el Partido Popular en los últimos año y medio. Desde que comenzó la pandemia cambió radicalmente, ya cambió tras las segundas elecciones a las que se presentó Casado, que también perdió. Y realmente esto obedece a estas dos cuestiones, ¿no? Una parte más humana, por decirlo de alguna manera, más primitiva, más política, más lucha de poder, y por otra, una parte ideológica. La parte ideológica vamos a hablar con Miguel Ángel Quintana Paz sobre eso, pero primero vamos a dejar una pequeñísima pausa para que dejen su like y su comentario, el tema del algoritmo, y vamos a repasar qué es de verdad lo que ha pasado, porque aquí hay muchísima gente que lee los titulares y ya está. Y entre que la mayoría de noticias hoy en día son suscripción de pago y que la gente se informa a golpe de tuit, pues luego salen unos pseudoanalistas, bueno, que quieren jugar a ser analistas contando unos disparates que uno no da crédito. Tanto así que hasta el que se supone que quiere ser presidente del gobierno, como es Casado, ya él mismo ni siquiera cree en la presunción de inocencia. O sea, es que estamos hablando de que una persona inocente tiene que demostrarlo. Es en lo que estamos. En fin, un delirio y que obedece a muchas cosas que vamos a repasar, pero no antes sin dejar esa pequeñísima pausa. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Antes de nada, decirles que el 8 de marzo, ya casi seguro, estaré en Valencia presentando El Rebaño, mi último libro, que aquí está, sexta edición. El otro día lo enseñé y me dijeron, no es la sexta. Algunos me escribían, no ponía el número. Sí, miren, aquí está, es la sexta edición. Cogí otro ejemplar, no me percaté de ello. Y muchísimas gracias, de verdad, porque ya estamos en 39.000 ejemplares vendidos, una auténtica locura. Así que el 8 de marzo, como ya han quitado el pasaporte COVID en la Comunidad Valenciana, o creo que lo quitan el 1 de marzo, pues estaremos ahí. 8M, ya saben, pueden escoger manifestación feminista o venir a la presentación de El Rebaño. Daré todos los detalles más adelante porque seguramente habrá que inscribirse por aquello del aforo. Pero bueno, eso lo tendrán en Twitter, Instagram, Facebook y demás. Volviendo al tema que nos hace hoy estar aquí en este podcast y que vamos a analizar posteriormente la parte ideológica con Miguel Ángel Quintana Paz, primero de todo lo que tenemos que hacer es un repaso. Es decir, bueno, ¿esto por qué ocurre? Hay que tener en cuenta que Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado eran amigos. Llevan muchísimos años en el Partido Popular y lo que ocurre es que cuando el Partido Popular está perdiendo, porque está perdiendo todos los feudos, venía en esa declive en la que el Partido Socialista gobernaba, ellos dicen, bueno, las elecciones en Madrid tienen muy mala pinta, podemos utilizar una candidata de transición, en este caso Isabel Díaz Ayuso, que prácticamente la ponemos para perder. ¿Qué ocurre? No, pierden las elecciones, pero por un escaño suma con Ciudadanos y con Vox. Y de pronto Isabel Díaz Ayuso se convierte en presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde Génova lo que se quería era evitar una Esperanza Aguirre, es decir, una persona que, porque el Madrid pues es Madrid y el Partido Popular de Madrid es muy importante. Y más gobernar la región, ya no solo la capital, sino la región más próspera y a nivel económico más importante de España. Entonces, bueno, utilizan la figura de Isabel Díaz Ayuso, primero era una candidata de transición, de pronto dicen,
joder, que podemos gobernar a pesar de que hemos perdido las elecciones, que no hay que olvidarlo. Isabel Díaz Ayuso perdió esas elecciones frente al Partido Socialista y de pronto llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, la Comunidad de Madrid es la más golpeada y muchas críticas se hacen en torno a Isabel Díaz Ayuso, cuando de hecho, y esto el que haya leído la gran manipulación, verá que la primera comunidad que empieza a tomar medidas restrictivas es precisamente la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí hay una crítica constante que poco a poco va variando conforme se va viendo que la gestión, una vez tienen las comunidades autónomas las competencias de la Comunidad de Madrid, son infinitamente mejores que la gestión de otras comunidades autónomas. Esto luego vamos a repasarlo. ¿Qué ocurre? Que Isabel Díaz Ayuso empieza a ganar popularidad al mismo modo que también lo gana Martínez Almeida. Recuerden cuando le decían alcalde de España y todo el mundo decía, ¡ay, qué listo es! ¿Qué hace Pablo Casado y Teodoro García Egea? Nombrarle portavoz nacional para que se queme. Y de hecho se ha chamuscado también porque es un traidor y ha decidido, ahora se ha bajado del barco, pero decidió, pues bueno, que era buena idea intentar disputar porque él ya se veía como sucesor y como posible presidente. Si es que esto es así, o sea, la política, la gente que se mete en general, la inmensa mayoría, es para mandar. Una cosa un poco, me parece, de psicópatas, decirle a la gente lo que tiene que hacer y tal, pero bueno, hay gente que le gusta esto. Entonces, bueno, realmente, ¿qué pasa? Que empieza a ganar popularidad Isabel Díaz Ayuso. En agosto del año 2020, están a esto de cargársela. Porque mientras otras comunidades autónomas, finales de agosto, principios de septiembre, mientras otras comunidades autónomas volvían a las restricciones, volvían al cierre de hostelería también a finales del año 2020, en la Comunidad de Madrid no se recurre a eso en ningún momento. Y se utilizan, y esto no hay que olvidarlo, los datos malos que tenía evidentemente la Comunidad de Madrid, quizás son las que ya se ha demostrado que las restricciones con el paso del tiempo tenían razón las políticas que aplicó la Comunidad de Madrid, pero por aquel entonces no. Había muchísima gente que utilizaba las cifras para decir, mira, mira qué loca está Ida, Isabel Díaz Ayuso, Ida, que no cierra los comercios, no cierra los bares, no cierra los restaurantes, no prohíbe el ocio nocturno, no encierra a los madrileños. Y claro, fíjate, se están muriendo. ¿Qué pasó? Que luego, posteriormente, esas comunidades que sí que habían tomado esas medidas empiezan a tener malos datos, porque las olas, antes o después, te las tienes que comer. Y esto ya lo sabemos desde hace bastante tiempo, pero a finales del 2020 mucha gente defendía esta praxis de nuevo volver a cerrar. No olviden, cuando Aguado dijo hay que hacer un stop and go, decía, y iba en contra de la política de Isabel Díaz Ayuso, y principalmente de sus consejeros, de Antonio Zapatero y Enrique Ruiz Escudero, y lo que decía es que teníamos que encerrarnos 15 días en casa. Esto pasó a finales del 20. Llega el año 2021 y la situación es mejor. Los madrileños, los que vivimos aquí, agradecemos que no hayan tomado esas medidas despóticas e inútiles, porque no hay que olvidar que no salvan más vidas. De hecho, desde que las comunidades autónomas tienen las competencias, hay 8 comunidades que están por encima, y si contamos Ceuta y Melilla, de la Comunidad de Madrid en cuanto a fallecidos por habitantes se refiere, que esta es otra. Hay gente que todavía no sabe hacer la comparación entre números absolutos y relativos, pero bueno. Vienen las elecciones e Isabel Díaz Ayuso coge, digamos, el testigo de abanderar unas ideas que no se ven reflejadas, o sí, en gran medida por Vox, pero no del todo. Es decir, hay ciertas diferencias con Vox, pero diferencias sustanciales con el Partido Popular Nacional. A ella se la querían cargar su propio partido a finales del 20 y principios en septiembre, finales de agosto. En el año 2021, cuando viene la moción de censura, que venía por parte de Ciudadanos tras la moción de censura en Murcia, ella cuando convoca elecciones no lo comunica al Partido Popular Nacional. Y esto provoca un gran malestar. ¿Por qué? Porque va libre. Y además, ella consigue que con un discurso completamente contrario al acomplejado, miserable, mezquino y ruin que utiliza el Partido Popular Nacional, que es decir, la nada, consigue obtener un gran resultado. Un resultado que además es muy transversal, y los que viven en Madrid lo saben. Votaba gente de todo tipo, votó Isabel Díaz Ayuso, una ayusomanía que yo jamás había visto en política, y gente más mayor que ya en esto muchos años también dicen, es que nunca ha habido un fenómeno como este, en el cual todo el mundo, no importaba dónde fuese, ni el barrio ni la zona, estaba con ella y la recibía con ovaciones y con aplausos. Claro, esto lo que provoca en Génova es, bueno, Pablo Casado y Teodoro García Egea dicen, oye, que esta la puse yo, que esta se supone que no iba a molestar, y ahora de pronto todo el mundo dice es que ella debería ser la presidenta del Partido Popular Nacional. Porque a Pablo Casado los únicos que le apoyan son
esos periodistas corruptos y vendidos, y solo esos grandes estrategas que habitan en Génova 13, que han sido designados por él, igual que los diputados que salieron en trombatos diciendo yo con Pablo Casado, como Bea Fanjul, que puso una foto, que es de las cosas más repugnantes que han pasado estos días, puso una foto, no sé si ustedes lo han visto en Twitter, abrazándose con Pablo Casado y una imagen de Miguel Ángel Blanco en la misma foto. Es decir, utilizar la memoria de Miguel Ángel Blanco para esta basura putrefacta que estáis haciendo dentro del Partido Popular es algo inaudito, repugnante y nauseabundo. Pero bueno, este es el nivel de los miembros que puso Pablo Casado dentro de su partido para un poco tenerlos, pues bueno, decir, oye, ustedes están a mi servicio, me tenéis que apoyar porque si yo caigo, caéis vosotros. Entonces, esta realidad lo que choca es que, claro, Isabel Díaz Ayuso dice, oye, yo quiero presidir la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, la presidencia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Y ellos dicen que no. Cuando esto lo hacen todos los partidos políticos, tienen su presidente, es, digamos, el candidato, en el caso de que no gobierne, o si no, el gobernante. Es decir, el presidente de Galicia es el presidente del Partido Popular Gallego. Lo mismo en Castilla y León y en otros tantos lugares. Lógico y normal. Sin embargo, aquí se le niega a Isabel Díaz Ayuso. A partir de ahí, y desde ese momento, las relaciones ya son, digamos, muy, muy frías y aparece la imagen de Teodoro García Egea con la intención de acabar con ella. Entonces, a partir de este momento, hay ciertas informaciones, porque esto del contrato de su hermano se sabe desde hace ya bastante tiempo. De hecho, el diario.es, creo que fue hace más de un año, publicó al respecto esta información, que no había nada. Lo sabía el Partido Socialista, lo sabía Más Madrid, lo sabía Podemos, y ninguno ahora han ido, vamos a la Fiscalía, ahora a denunciar lo que no habéis denunciado antes porque sabéis que no hay nada. Entonces, a partir de ahí, lo que hace el Partido Popular Nacional es decir, bueno, vamos a intentar desprestigiar y acabar con Isabel Díaz Ayuso. Y para ello lo que hacen es jugarse un plebiscito en las elecciones de Castilla y León. ¿Por qué? Porque en las elecciones de Castilla y León, y lo comentamos la semana pasada, lo que estaba en juego era ver si realmente la gente había votado las siglas del PP, que es lo que se creía Teodoro García Egea y Pablo Casado, que en fin, yo no sé quién vota con ilusión a estos dos personajes cosmopaletos repugnantes que lideran, desgraciadamente, el principal partido de la oposición. Y lo que ocurre es que efectivamente la gente no votó a las siglas del PP, sino que votó a Isabel Díaz Ayuso. De nuevo, un golpe más. Y aquí es donde viene el personaje que es Miguel Ángel Rodríguez. Para el que no sepa quién es Miguel Ángel Rodríguez es la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. El que podríamos decir diseña las estrategias, diseña los discursos, diseña las campañas, no es el único, hay mucha más gente detrás. Pero digamos que es la persona fuerte dentro del gabinete. Él tenía ya esta información del espionaje, lo que hace es esperarse. ¿Por qué? Porque está en juego su supervivencia. Es con lo que hemos empezado el programa con ese cuento de las crónicas. Podríamos decir que Domiciano... Tampoco es muy insultante comparar a Casado con Domiciano, lo digo por Domiciano, no por Casado, pero podríamos decir que es Estéfano, que dice, bueno, es que a mí me están acusando y sé que existe este intento por acabar conmigo y yo lo que tengo que hacer es, bueno, intentar defenderme. ¿Cómo me defiendo? Pues voy a utilizar esta información. La filtra a la prensa justo cuando las elecciones de Castilla y León terminan, cuando existe ese debate de si debemos pactar con Vox, no debemos pactar, ella se posiciona a favor de pactar con Vox, lógico y normal, mientras que el extremo centro del PP lo que hace es comprar la retórica del Partido Socialista y decir que no, que es que estos son de ultraderecha, son fascistas, franquistas, en fin, todas estas tonterías que escuchamos y que desde luego obedecen, pues bueno, a etiquetas, pero no a realidades. A partir de ahí, una vez se filtra la información, aquí Almeida lo que hace es, sale en rueda de prensa y dice, no, yo voy a investigar esto si es verdad o es mentira, sabiendo ya que se iba a cargar a Carromero, que iba a dimitir, bueno, que lo iban a dimitir realmente. Posteriormente sale Isabel Díaz Ayuso y mucha gente cuando sale la intervención, porque claro, lo que sale es que se espiaba, lo que filtra el Partido Popular, más bien Teodoro García Egea, es ese contrato, esos 280.000 euros que supuestamente se había quedado en comisiones el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Ella en su intervención, Miguel Ángel Rodríguez, lleva 30 y pico años metido en el ruin y sucia política, como para que vengan ahora un paleto de Murcia y Pablo Casado, el pijito tonto, a darle lecciones. Entonces él no dice la cifra porque espera a que vengan los tontos como Teodoro García Egea y Pablo Casado a decir que son 280.000 euros. Él se calla. Y mucha gente decía, ¿y por qué no ha dicho la cifra del contrato? ¿Y por qué no ha dicho la comisión? Porque está esperando a que aparezca
Teodoro García Egea a decir primero que niega que existe ese espionaje y además a corroborar lo que ha filtrado a la prensa, que es ese contrato, que es esa supuesta comisión de 280.000 euros. Posteriormente, esa misma tarde, lo que ocurre es que, bueno, Martínez Almeida hace dimitir a Carromero, que era un ser grotesco, con una historia lamentable, que es el que típicos que llevan toda la vida en el partido, y como era amigo de Casado y tal, lo habían enchufado, pues es que está la desgracia de España. Una de tantas, que estos personajes, simplemente sus méritos conocidos son esos. Es decir, no, yo me afilié al partido con 16 años y pega carteles, acaban de presidentes del gobierno, o de ministros, o incluso liderando pues, partidos, como en este caso el Partido Popular. Y lo que ocurre es que, bueno, dice Almeida, ay, sí, es verdad, dimite. Pues ya lo sabía de antes, claro que era verdad. Y luego aparece los detectives que había contactado el Partido Popular Nacional diciendo que, bueno, que sí que ciertamente contactaron con ellos, pero que como era ilegal el trabajo que le pedían, no lo iban a llevar a cabo. A partir de ahí, toda esa retórica que utilizaba el PP de no, esto es mentira, no, es verdad, ustedes han estado espiando a su compañera para intentar sacar algún trapo sucio y acabar con ella. Una de las cosas que circulaban en Madrid, esto, cuando uno va a las radios, a las televisiones, pues una de las cosas buenas que tiene es que estás con los periodistas, que les encanta estas cosas. A mí la verdad es que no me gusta. Pero, bueno, los escuchas y, bueno, son periodistas que, en fin, que tienen cierto poder. No hablamos de periodistas, de redactores, ¿no? No voy a decir nombres. Entonces, bueno, te cuentan cosas. Y una de las cosas que contaban es que Teodoro García Egea estaba constantemente diciéndoles que era cuestión de días que Isabel Díaz Ayuso dejase de estar en el Partido Popular, que se iba a abrir un expediente disciplinario, vamos, que se la iban a cargar. Esto ella lo sabe, Miguel Ángel Rodríguez lo sabe, y lo que hacen es aprovechar el fracaso de las elecciones de Castilla y León, porque es el momento oportuno para que ella pueda sobrevivir. Es decir, mira, estos tíos me han estado espiando. Y además, lo que dice el Partido Popular, sus propios compañeros, Casado y Egea, es que demuestre que es inocente a una persona inocente. O sea, la presunción de inocencia desaparece y lo que se hace es decir, oiga, vamos a decir que tú eres corrupta y que has dado un contrato con una comisión a tu hermano. Posteriormente se publica y se demuestra que eso es mentira. Que el hermano de Isabel Díaz Ayuso no ha recibido ninguna comisión y que lo que ha hecho ha sido trabajar para una empresa que luego ha salido publicado. Dicen, no, desde que está Isabel Díaz Ayuso ha recibido más contratos. Sí, y es que antes de que estuviese Isabel Díaz Ayuso también recibía contratos. Y en este caso, el contrato es en el año 2020, en abril, recuerden que no había mascarillas, cuando se dice, oiga, necesitamos producir mascarillas. Se contacta con esta empresa y su hermano, que es comercial, que lleva 14 años trabajando con empresas chinas, es a su vez contratado por esa empresa, pero no es una comisión que le otorga la Comunidad de Madrid. Y no son 280.000 euros, son 58.000. Es decir, una persona que hace su trabajo y que lo factura. Otra cosa es que algunos digan, no, pero es que como hermano de Isabel Díaz Ayuso no tiene derecho a trabajar. Bueno, bien, pues eso es una opinión que yo desde luego estoy en contra. Pero la cuestión de fondo es, ¿ha habido tráfico de influencias? ¿Ha habido malversación de fondos? La respuesta es que no. Y si la ha habido, que se demuestre. Pero esto no lo tiene que demostrar la persona que es inocente, lo tiene que demostrar el que acusa. Entonces Pablo Casado, escondido, como bien cobarde que es, lo que hace es darle una entrevista a Carlos Herrera. Y todavía empeora más el asunto, porque escuchen qué es lo que le dijo a Carlos Herrera en relación a, oiga, ¿usted cómo obtuvo esta información? Escuchen lo que dice. ¿Compró el material de Moncloa? ¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento? No, no es verdad. A mí me llegó una información a finales de verano. Es verdad que con datos fiscales y bancarios. Por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública. Pero eso es lo único que yo transmití. Lo que está diciendo, que es muy grave, es que él recibe una información de forma ilegal y que lejos de decir, oiga, que esta información que he obtenido de forma ilegal la tengo en mis manos, lo que hace es utilizarla para extorsionar a su compañera de partido. Este es Pablo Casado. Y habla de ejemplaridad. Y dice, no, hay que ser ejemplar. Lo dices tú, que todavía no nos has explicado cómo consigues acabar en 4 meses, obtienes la mitad de los créditos de la carrera de Derecho. Porque superdotado sabemos que no eres. ¿Cómo lo conseguiste? Lo dices tú, que decías que habías hecho un máster en Harvard y resulta que era un cursillo en Aravaca. Lo dices tú, que obtienes información de forma ilegal y lo que haces es utilizarla para extorsionar a tu compañera de partido. ¿De qué ejemplaridad estás hablando? Pero estos cosmopaletos, que son Teodoro García Egea y Pablo Casado, por mucho traje que se pongan, vienen aquí acomplejados, entonces, pues bueno, se creen que son el no va más,
que cada vez que hablan lo que hacen es escupir mediocridad y que no cuentan con el apoyo de nadie, salgan a pasear por la calle. Salgan por España, para andar por cualquier ciudad. A ver cuánto cariño le tiene la gente. Solo cuentan con el apoyo de esos periodistas vendidos que están al servicio de y que les importa tres narices el futuro de la nación y de los que ellos han colocado. Mediocres que no tienen a dónde ir. Y este hombre además dice, no, tiene que demostrar que es inocente. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Esto es muy perverso. ¿Desde cuándo alguien tiene que demostrar que es inocente? Demuestra tú que es culpable. Y esto no lo tiene, porque aquí es que claro, hay tanto tonto motivado hoy en día que es alucinante. Había gente que decía, no, esto hay que aclararlo. Es corrupción. Si es corrupción, denúncielo y demuéstrelo. Y yo seré el primero que diga a Isabel Díaz Ayuso a su casa y que pague las consecuencias por haber sido una corrupta. Pero digo lo mismo con Isabel Díaz Ayuso que lo mismo con Ada Colau, que ahora mismo está imputada. Y con unos, que claro, las fosas sépticas de las redes sociales, decían, no, seguro que tú no dirías lo mismo que decías con Ayuso que con Ada Colau. Pues justamente, les voy a poner el corte para que lo escuchen, es un pequeño corte. El 21 de enero, justo hace un mes, en una de estas tertulias, que me tocó una calamidad, esto es lo que tiene. A veces, claro, me dicen, no más todas las semanas. Pues, ¿cómo voy a ir todas las semanas? Por salud mental no puedo ir. Y entonces me tocó una que decía, no, esto primero que dimitan, que es esta moda estúpida y absurda que pusieron los de la regeneración democrática, que consiste en que si no estás condenado te tienes que ir. ¿Pero desde cuándo? Y justo en ese corte que les voy a poner, defendía la presunción de inocencia de Ada Colau. Y ya saben ustedes que yo, bueno, en fin, cariño a Ada Colau, lo que se dice cariño no le tengo. No les voy a engañar. Pero bueno, escuchen. Otorgar imputado condenado. Esto, que desgraciadamente luego también hizo lo mismo Ciudadanos, lo acabaron comprando todos los partidos políticos. Y ahora, claro... cargándose la presunción de inocencia. Ese es el punto. Eso es lo más grave. Entonces ese es el punto, ¿no? Yo, Ada Colau, no, obviamente, dimitiría por lo que ha dicho, porque va en contra de lo que ella estaba defendiendo, pero hay que recordar que es una persona inocente. Y del mismo modo que pedimos presunción de inocencia para los demás, y en este caso también la pido para Ada Colau. Porque eso es muy sencillo. La presunción de inocencia es fundamental. Y una persona es culpable no porque lo diga un tuitero, no porque lo diga un tío en YouTube o no porque lo diga Pablo Casado. Ni siquiera tú, Pablo Casado, eres nadie para que alguien te demuestre que es inocente. Tú tendrás que demostrar que es culpable. Y si no tienes las pruebas, lo que tienes que hacer, que lo que has hecho es mentir primero a todos los españoles, segundo, utilizar información de forma ilegal para extorsionar a una persona y tercero, acabar con la presunción de inocencia. Y es lógico que sienta esta envidia y este ego hacia Isabel Díaz Ayuso, porque mucha gente que no vive en Madrid dice, pero es que no entendemos esta ayusomanía que existe en Madrid. Claro que no la entiendes, porque mientras nosotros en Madrid hemos estado vacunados y no vacunados, viviendo, abrazándonos, sin preguntar a nadie, oye, ¿cuántas dosis llevas? Tú has tenido que pasearte y someterte y hacer el ridículo con un código QR para poder entrar a un bar o un restaurante con tu novia, con tus amigos, o para poder ir a ver a tu familia. Porque mientras a ti te decían las 12 a casa, aquí nadie nos pedía la hora. Porque mientras el bar de debajo de tu casa, el restaurante, el pequeño comercio ha tenido que cerrar, aquí no ha pasado eso. Porque mientras se acababa con el pequeño comercio en esas comunidades autónomas que aplicaban restricciones absurdas y que han supuesto un daño terrible, no solo económico, sino también social y mental a los ciudadanos, aquí no lo hacían. Aquí se protegía al pequeño comercio y no a las grandes multinacionales estilo Amazon que se iban forrando y aumentando sus beneficios, mientras el que llevaba 35 años trabajando y levantando la persiana de su comercio a las 6 de la mañana lo tenía que cerrar porque llegaba un déspota que decía que no, que era lo mejor para acabar con la transmisión del virus, cosa que era mentira. Y mientras aquí en Madrid no tiene que pedir la gente un préstamo cuando hereda, usted lo tiene que pedir. Entonces la gente dice, no entiendo por qué todo el mundo está con Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué este clamor? Claro que no lo entiende. Porque usted no entiende lo que se respira aquí en Madrid. Porque usted, lamentándolo mucho, es víctima de vivir en una comunidad autónoma dirigida por déspotas miserables que se apropian de todas las competencias y que lo que hacen es decirles lo que pueden y no pueden hacer. Aquí no. Aquí no. ¿Es que todos son iguales? No son iguales. Y esa es la razón por la que Isabel Díaz Ayuso contó con el voto de tantísima gente. Porque incluso aunque mucha gente no se le dice de Madrid, tiene amigos que viven fuera de Madrid. Y mucha gente que venía a Madrid nos hacía ver a los que estábamos en Madrid que estábamos viviendo poco menos que esto era Las Vegas.
Llegaban amigos míos de Valencia y decían, macho, esto es impresionante. Todo abierto, ambiente, la gente feliz, viviendo, mientras tú a las 12 a casa. Porque lo digo yo, que tengo el sueldo asegurado. Y usted, comerciante, me cierra. Es que voy a quebrar, quiebre. Esto aquí no ha pasado en Madrid. Y el ambiente que se respira en Madrid es ese. Y el que no está aquí es lógico que no lo pueda entender. Pero esas son las razones fundamentales por las que Isabel Díaz Ayuso cuenta con tanto apoyo popular. Porque ha sido ella, igual que ella, su equipo, la que ha defendido a los ciudadanos frente a la tiranía estúpida y distópica que se ha impuesto en la mayoría de regiones en España. Que, por cierto, todavía no sabemos qué opina sobre estas cuestiones Pablo Casado y Teodoro García Egea. Seguramente, pues según cuando el momento hay mucha incidencia, pues sí, hay que cerrar, y cuando no, pues no. Porque como ellos tienen su nómina asegurada, ellos están en Génova 13 con esos payasos bufones que han colocado que les ríen las gracias, entonces no saben lo que es el sufrimiento de muchísima gente que ha sufrido un montón para poder mantener su comercio a flote y que a través de su comercio vive su familia. ¿Cómo no va a contar con el apoyo popular de Isabel Díaz Ayuso? Que hay mucho tonto que no se entera o no se quiere enterar de por qué existe esta ayusomanía. Y además, eso lo hace no solo con los efectos hechos y datos, sino que además eso lo hace con unas convicciones ideológicas que convencen, y es dejar vivir a los demás y no ir preguntando de dónde eres, qué lengua hablas, cuáles son tus recursos económicos, ni cuál es tu ideología. No, aquí nadie pregunta nada. En Madrid entras desde el principio de la pandemia, desde que asumían las competencias las comunidades autónomas, a cualquier local y no tienes ni idea de quién está vacunado y quién no está vacunado, como debe ser. ¿Qué clase de sociedad genuflexa y servil es aquella que va mostrando un código QR para poder acceder a un cine? Mucha gente lo ha normalizado. Y ahora hay comunidades autónomas que lo retiran. Pero es que aquí esto no lo hemos vivido. Y somos conscientes, evidentemente, de lo que se ha vivido en el resto de España, y no solo en el resto de España, sino en el resto de Europa. Y aquí no. Aquí tú entrabas, abrazabas, te reías, cantabas, lo que tú quieras, sin saber si el de enfrente, como debe ser, está o no está vacunado. Y nadie te preguntaba absolutamente nada. Y ese espíritu es el que se ve muy bien reflejado en Isabel Díaz Ayuso y en su equipo. Y por eso tiene ese apoyo. Y esto no lo soporta el Partido Popular Nacional porque les recuerda lo mediocres, miserables, cobardes y ruines que son todos los días. Y se la quieren cargar. Y Teodoro iba por ahí diciendo que sí, que nada, que estaba ya liquidada y que esto era cuestión de días. Y evidentemente Miguel Ángel Rodríguez, que lleva mucho tiempo en esto y que es mucho más listo que este par de bobos, porque hasta para hacer el mal se necesita un mínimo de talento. Incluso para ser malo se necesita talento. Estos no tienen talento para nada. Lo que les ha hecho es meterles un gol. Y decirle, bueno, Ayuso, si la echas, que la puedes echar, lo que vas a hacer es, vale, la echarás, pero acabarás con el Partido Popular. Así de sencillo. Y ahora la opción es, ustedes se tienen que ir. Y ahora muchos que dicen varones, que es un término que en fin a mí no entiendo esto de los varones del Partido Popular, o muchos que ahora están calladitos, esperando a ver por dónde calienta el sol para posicionarse, o incluso muchos que han apoyado a Pablo Casado, dejarán de tener esa opinión en cuanto las encuestas les demuestren que con el Partido Popular liderado por Casado y Egea, es que vamos, no es que vayan a gobernar, es que Vox los va a machacar. Y con razón. Y con razón. Y esto, claro, Isabel Díaz Ayuso nos la perdonan. No acude al 8M. No solo no acude, sino que dice por qué no acude, porque a ella nadie le tiene que decir cómo tienes que ser una buena mujer. Y claro, rompe el relato por completo de este extremo centro nauseabundo, que consiste en decir nosotros aplicamos el programa del PSOE, pero lo aplicamos mejor, ¿eh? Y somos súper moderados. La moderación es Justin Trudeau, que se dedica, así vamos, nos bombardean constantemente los medios de comunicación, que se dedica básicamente a decir, no, si usted protesta le congelo las cuentas, le retiro su seguro, incluso también sus criptomonedas. Este es el moderado. Este es el demócrata. Pues evidentemente no. Y por mucho que se intente vender aquí un caso de corrupción, no lo hay. Y si lo hay, que se demuestre. Mientras tanto, lo que tiene que hacer Casado y Egea es irse a su casa. Y si no se van, podrán expulsar a Isabel Díaz Ayuso del partido, no lo descarto en absoluto, podrán hacerlo, pero lo que harán será hundirse. Casado, no serás presidente nunca en tu vida de España. Por suerte para España y también a su vez una tragedia porque esto supone, si siguen enfrente, 6 años más de sanchismo.
Y habrá algunos que dirán, bueno, a mí es que esto, la política, es que es nauseabunda. Sí, es nauseabunda, es ruin, es miserable. Siempre ha sido así. Es que yo de verdad no sé qué esperan ustedes de la política cuando me dicen, ¿por qué no entras en política? Pero ¿cómo voy a entrar en política con esta gentuza? Es imposible entrar en política. Ningún interés en estar en ese mundo. Porque seguramente los dos gremios más nauseabundos sean la política y el periodismo. Esos dos están a la par, ¿eh? Están a la par. Entonces, a partir de ahí dices, vale, la política es así, pero no es lo mismo que esté una persona como Isabel Díaz Ayuso que esté Pablo Casado. Para nada. No es lo mismo que gobierne Isabel Díaz Ayuso o que te gobierne un Chimo Puig. Bien lo saben mis paisanos en Valencia. Pregunten cómo está Valencia. Pregunten lo que han sufrido. Todavía están con el certificado COVID. Todavía están haciendo el ridículo y sometidos a la tiranía y a la estupidez. Por supuesto que hay diferencias. Y por supuesto que Isabel Díaz Ayuso cuenta con el apoyo popular. Ahora bien, esto no quiere decir, porque algunos dicen, claro, como es popular da igual que sea corrupta. No, es que usted está suponiendo que es corrupta. Demuéstrelo. Y una vez se demuestre, entonces será el primero en decir que se vaya a su casa y que pague las consecuencias. Mientras tanto, por mucho youtuber, por mucho tuitero, por mucho periodista, por mucho medio de comunicación que tengas, no eres nadie para determinar si una persona es corrupta o no. Y si puedes demostrar que no es inocente, demuéstralo, pero no tiene que demostrar una persona inocente que lo es. Porque si no, esto es tan sencillo, la calamidad esa del corte que he puesto, que decía, no, pues luego que lo estudien bien. ¿Pero qué está diciendo usted? Cuando la justicia, además la mayoría de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado y compañía, pueden imputarte perfectamente mañana, ¿al servicio de quién están? Si la justicia está enormemente politizada, como para encima, ahora simplemente con que haya una acusación, ni siquiera imputación, o incluso estando imputado tengas que irte a tu casa. Hombre, pues no. Habrá que ver si es verdad o es mentira. Porque si no, no quedaría ningún partido político. No tendrían que buscar cada día nuevos miembros. Y en cuanto uno tuviese éxito, el juez abre una investigación sobre cualquier cosa, el juez de turno que es amigo de no sé qué político, y ya está, ya a funcionar. Es que es absurdo. Y es que la presunción de inocencia es fundamental. Y mientras no se demuestre lo contrario, Isabel Díaz Ayuso es inocente. Y además, la parte ideológica, y ya vamos con Miguel Ángel Quintana Paz, es muy importante en todo este proceso. No crean que no. Obedece obviamente a una lucha de egos, pero también una lucha ideológica. Y es, oye, es que no solo es más popular que yo, sino que encima ideológicamente, que sí que la tiene, ¿no? Como Casado, que no cree en nada, sí que tiene unas ideas, las defiende y encima cuenta con el apoyo mayoritario de la población. Y mientras Ayuso puede ir por la calle sin ningún problema, bueno, sin ningún problema en sentido, no, apenas puede avanzar por el cariño que le muestra la gente, Casado intenta salir de Génova y por lo menos pasea, pues vamos, hasta Cibeles. Son 5 minutos. A ver qué es lo que te dicen. Deben irse del Partido Popular y la tragedia es esa, ¿no? Porque realmente, si esto, yo no sé, hay algunas personas que se lo pasan bien, dicen, ay, qué divertido. Hombre, divertido yo no lo considero, entre otras cosas, porque a mí me parece que Sánchez, estando en la Moncloa 6 años más, 2 que le quedan de mandato, más otros 4, que esa es otra, podría convocar perfectamente mañana elecciones, y que además el peor gobierno en la historia de la democracia española, tú estés con esto, lo que demuestra es una mediocridad y un personaje tan ruin y tan miserable que desde luego que no es divertido. A mí no me hace gracia que el sanchismo esté 6 años gobernando España. Tengo cierto cariño a mi país, llámeme loco, llámeme fascista, llámeme franquista, llámeme como le dé la gana. Pero a mí no me parece divertido. Y me parece que el principal partido de la oposición, a pesar de que yo no vote al Partido Popular en las elecciones nacionales, no debe estar representados por estos dos personajes grotescos y lamentables que lo que están haciendo es destruir no solo el partido, sino también los intereses de la nación española. Y aquí hay que decir una cosa a favor de Vox, sobre todo de Santiago Abascal, que en toda esta crisis podría haber aprovechado, y de qué manera, para ir atrayendo a los votantes del PP. Y sin embargo no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Y eso hay que valorarlo y hay que reconocérselo. Porque esta es otra cuestión. Es que Casado y Egea odian a sus propios votantes. Es que Casado y Egea, ¿quién se cree que son para decirle a los que votan a Vox que son racistas, que son machistas? Pero tú, ¿quién eres, Pablo Casado? ¿Quién eres tú? Eres un niñito pijo que has dejado barbita para aparentar más seriedad, que llevas pegando carteles toda tu vida. No sirves para nada. Un acomplejado miserable que reniega de lo que es y que se tiene que inventar títulos que no tiene. Al que le han regalado una carrera. Y el que además extorsiona cobarde y vilmente a su compañera de partido. Y encima miente y quiere eliminar la presunción de inocencia.
Eso eres tú. Un ser despreciable, en definitiva. Y Teodoro García Egea, lo mismo. Igual. Vamos ya con Miguel Ángel Quintana Paz para hablar de ese aspecto ideológico, de ese marco mental. Miguel Ángel Quintana Paz, ya saben ustedes que tiene acuñado el término, ha venido alguna vez a algún directo con nosotros, el término PSOE State of Mind, que define muy bien lo que vivimos en España y este miedo en que en cuanto alguien te sale, podríamos decir que están los que siguen el PSOE State of Mind y todos los demás que son fascistas. Básicamente en esto se resume, en esta masacracia que vivimos, en la cual, pues bueno, el pensar pues no parece que esté muy, muy valorado. Y el que, por supuesto, intentar tener un debate con argumentos es poco menos que considerado de fascistas o de fundamentalistas. Entonces, bueno, vamos ya con Miguel Ángel Quintana Paz para repasar todas estas cuestiones. La entrevista. Pues como les decía, hoy contamos con nosotros con don Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por haber sacado un hueco express, porque claro, esta semana ha sido un auténtico terremoto político. Tú tuviste la mala idea de entrar en política hace un tiempo y bueno, tú que has vivido la experiencia y sobre todo el poder que tienen, comentábamos antes de empezar la entrevista, las élites de los partidos políticos, ¿no? El poder que tienen. ¿Cómo ves la situación ahora mismo en el PP? Sí, yo estuve en la parte política además que más se denuestra normalmente, ¿no? Que es la parte esta de dentro de los partidos, ¿no? Nunca me presenté a unas elecciones, vaya, fuera. Dentro sí, dentro me presenté un montón, en elecciones internas a 10 y además las gané todas, pero me gustaba mucho estar dentro del partido. El partido es UPyD, por cierto, para quien no lo Sí, sepa. exacto, UPyD, exacto. El partido es UPyD, sí, porque no estamos hablando así. Entonces me metí cuando se inauguraba, o sea, la primera reunión que se hizo y además me dijeron, pues ahora todos formáis parte del Consejo Político. Y ya me asenté ahí y ya no me quitaron. Entonces estuve en el Consejo Político, que era una especie de parlamento, ¿no? de nacional, ¿no? Estaba el Consejo de Dirección, que era como si fuera el gobierno, y luego el Consejo Político era como si fuera el Parlamento, donde aprobábamos presupuestos, donde lanzábamos preguntas a los dirigentes. A mí al final yo las lanzaba, pero no me las devolvían porque Rosa Díez se salía de la sala cuando iba a hablar yo, porque ya me veía un poco pesado. Pero sí, es verdad, estuve allí pues hasta la caída. Es verdad que luego UPyD siguió sin Rosa Díez y sin nadie, sin votos, que es lo más importante. Sí. Pero hasta 2015, que es cuando ya se produce la caída, pues estuve allí. Y entonces vi el auge, decadencia y caída de todo aquello. Y sí, una cosa, cuando uno vive dentro, me gusta mucho porque ahí pasa una cosa, dentro de los partidos, en contra de la imagen que se tiene, o al menos yo lo viví así, o al menos por eso sí lo UPyD, los argumentos importan. O sea, si convences, si das un razonamiento, pues a veces mueves. Es verdad que la gente que está constreñida por el poder o porque tiene la fidelidad a esta o al otro, pues funciona menos, pero siempre hay gente que va un poco a escuchar y al menos en UPyD sí que funcionaban y eso a mí me resulta muy interesante porque me gustan los argumentos, me gusta argumentar. Entonces, bueno, hay una cosa que sí que aprendí a nivel personal y de amistades y tal, muchas, pero a nivel que sea generalizable creo que una solo, realmente, tampoco se aprende tanto en los partidos. Y es que es algo que minusvalora mucho la gente de fuera de los partidos. Las relaciones personales importan. O sea, desde fuera de los partidos se piensa que solo importa el poder, como ya he dicho, que sí, que importa la ambición, también, que importa el dinero, el que quién tiene sueldo, también, por supuesto, pero normalmente se menosprecia el factor, por ejemplo, para explicarlo con un ejemplo del propio UPyD, era imposible, a pesar de todo el batiburrillo que se montó precisamente en los años 2014-2015, en estos años terminales de UPyD, de todo el batiburrillo mediático que se hablaba de unir Ciudadanos y UPyD, eso era imposible, por un factor muy sencillo. Albert Rivera y Rosa Díez se odiaban. Entonces, aunque les hubieran prometido o hubieran visto, que por otra parte nunca lo ves, porque claro, todos son encuestas o ideas, o que te dice, nunca tienes palpable, hasta que ya fracasas absolutamente, y entonces ya lo ves palpable, pero ya es demasiado tarde. Nunca tienes palpable que algo te vaya a proporcionar votos. Entonces, todo eso daba igual, todo lo que pudieran decir da igual. Rosa no estaba dispuesta a estar en un sitio donde Albert Rivera mandara y Albert Rivera no estaba dispuesto a estar en un sitio donde Rosa mandara porque se caían mal, no porque se caen mal. Y ese factor está ahí siempre. Yo creo que aquí, en el CAP, por ir ya, pasar de esta prehistoria... Bueno, tan prehistoria tampoco, porque el tiempo pasa rápido, pero esto hace 7 años, tampoco hace tanto. Sí, efectivamente. Pero claro, eso es que ha ido todo tan deprisa, UPyD ya no existe, Ciudadanos está a punto de desaparecer. Sí, es que la política ha cambiado muchísimo todo en ese aspecto. O sea, claro, desapareces más rápido que antes y esto al PP, que muchos dicen como UCD, bueno, como UCD o puede desaparecer incluso más rápido ese aspecto de estar en un partido de gobierno,
hace nada, escasos 5 años, a desaparecer. Veríamos a ver, porque es verdad que no es lo mismo que UCD, pero con Casado y con Teodoro García Egea, y sobre todo esos egos y esa lucha de egos personal, ¿no? Que podríamos decir que es lo que se está viviendo. Luego también ideológica, luego hablaremos de la parte ideológica, puede acabar suponiendo que el Partido Popular, pues bueno, desemboque, si se quedan Casado y Egea liderándolo, es su desaparición. Yo lo veo difícil, porque sí que tiene una inercia igual que el PSOE. Lo que pasa es verdad que las inercias, como también ocurre con la inercia física, se va acabando, ¿no? Hay rozamientos y por lo tanto, en términos ideales de Galileo, es infinito, un movimiento infinito, pero no así en la realidad. Lo que sí está claro es que, pues eso, cada vez, ya venía de esto, ¿no? El PP, o sea, desde junio pasado viene descendiendo. El PP de Casado viene descendiendo en apoyo. En Castilla y León han perdido 50.000 votos. Es verdad que, bueno, como ha bajado la participación, vale, han subido 2 escaños. Tampoco parece una cosa así espectacular. ¿Por qué? Porque no convence. Pero bueno, eso ya nos mete un poco en la cuestión ideológica que querías dejar para luego. La cuestión personal, bueno, pues lo hemos visto estos días, ¿no? O sea, hay una desconfianza radical. Yo creo que está ligado a lo ideológico, como tú decías, es que aquí es casi imposible no sacar lo ideológico. Es decir, yo creo que Ayuso, o el grupo de Ayuso, sí que tiene una idea, tiene unos principios, una idea de España y un proyecto. Casado es muy buen representante del PP, en el sentido de que el PP hace tiempo que no tiene un proyecto propio. Cuando llega al gobierno, incluso con una mayoría absoluta, la de 2011-2015, no cambia ninguna ley del Partido Socialista. No cambia la ley de memoria histórica. Es más, ahora estamos viendo en Castilla y León que es que incluso el gobierno de Castilla y León, que lleva del PP 35 años, tiene ley de memoria histórica propia para la comunidad autónoma de Castilla y León. Una ley que ellos votaron, en algún artículo aprobaron, pero básicamente la rechazaron cuando se tramitó con Zapatero. Bueno, pues luego gobiernan ellos y la implantan. O sea, ¿y por qué pasa esto? Pues por eso, porque como no tiene ideas propias, pues está un poco a ver qué pasa en la sociedad. Esto que se acusaba tanto a Ciudadanos, por cierto. Ciudadanos lo hacía quizá más por encuestas o por estudios mercadotécnicos. El PP lo hace quizá de una manera mucho más... O sea, el escándalo que piensa, pues parece que los que están a favor de esto protestan mucho, los que están a favor de la memoria histórica. Y los otros, pues los tenemos más o menos callados y tal. Pues vamos a hacer esto. Y al final acaban adoptando ley de memoria histórica, ley del aborto, que tampoco se cambió, ley integral de violencia de género, tampoco se cambió. Bueno, un montón de cosas precisamente que han dado lugar al surgimiento de Vox, con una cosa muy sencilla que es, oye, nosotros estamos en contra y además queremos cambiarlo. Porque el PP parece que está en contra, pero luego no lo cambia. Entonces, este PP desleído, sin ideas propias, más idea de quítate tú para ponerme yo, quítate tu PSOE y me pongo yo, esta especie de élites circulantes, un PP, por otra parte, que eso, está esperando que lo que falla en el PSOE sea la economía, para llegar ellos y arreglarla. Dicen, ya toca mi turno, ¿no? En la frutería, cuando ves el número que se acerca, dices, es el mío. Ellos están esto, a los números, para ellos no son los de un cartel, sino los números de la economía. Y ellos entienden que cuando la economía empieza a ir muy mal, ya les toca entrar ellos en cancha. Entonces llegan, la arreglan, la economía, más o menos, o a lo mejor la arregla el cambio de ciclo, lo que sea. Pero bueno, concedamos que sí, que hacen las cosas económicamente un poco mejor. Pero no, como ya digo, todo lo demás no les interesa. Y a veces, es más, tienen mucho miedo de que la gente hable de otros temas porque también por esta cuestión de que dan por supuesta la superioridad moral de la izquierda. Es decir, el PSOE State of Mind. Exacto. El PSOE State of Mind, a veces hay gente que no lo entiende. Dice, PSOE State of Mind. Dice, no, si yo no soy socialista. Claro, y por eso tienes PSOE State of Mind. El PSOE State of Mind no es la manera de pensar del PSOE. El PSOE State of Mind es que gente que no es del PSOE acepte las premisas, los planteamientos, el campo de juego, el marco que ha establecido el PSOE. Y eso es el PP. Entonces, es elemento fundamental el PP del PSOE State of Mind. Bueno, pues eso, como tiene el PSOE State of Mind, mantiene todo lo demás y luego ya pues la gente, obviamente, como solo se habla de los principios de izquierdistas, pues acaba votando, cuando ya las cosas van bien, económicamente dice, venga, pues vamos a votar a los buenos. Y el PP yo creo que incluso se resigna y dice, es verdad, sí, es verdad. Van a votar los que son buenos porque las leyes que ellos hacen nosotros las aceptamos 5 años después. Con algunas 7, vale, 8 años, pero no más, lo aceptamos. Entonces, en esa dinámica, eso es Pablo Casado. Ayuso no lo es. Eso, vamos, creo que es obvio. No necesita argumentarse que Ayuso no es eso. Ayuso tiene un planteamiento que además enarbola y además tiene éxito. Más éxito que Casado. Luego, esta diferencia fundamental, al final, si además metemos, como ya decíamos antes, la cuestión de personal, de que Casado piensa que él puso a Ayuso cuando no era nadie y por lo tanto le debe una pleitesía, así como los señores feudales, estas cosas y tal. Y Ayuso dice, bueno, pues qué caray, pues sí, pero déjame gobernar al menos Madrid, déjame gobernar el Partido de Madrid, pero ve a Casado absolutamente desconfiado. Esto estaba ayer en la tele, estaba el director del Mundo y lo explicaba Rosell y lo explicaba muy bien, es decir, y yo también estoy convencido de esto. Casado en realidad, claro, es que está pensando en ganar no estas elecciones,
generales, sino las siguientes, no las de 2023, sino las que hay en 2026 o 27. Y para eso necesita que, aunque pierda estas elecciones, no haya nadie en el partido capaz de desafiarle. Por eso está inquina contra Ayuso, que podría ser esa rival que cuando pierda las elecciones, que es muy probable que las pierda, y ya digo, ya seguro. Él mismo está pensando en que las va a perder y por eso está tan obsesionado con que no haya una figura que le haga sombra. Por cierto, esto es declaración de Casado. Casado dijo hace poco que él tenía por delante 7 años. Porque son los años que tuvo Rajoy, de nuevo, es que es una especie de Rajoy 2. Es muy curioso. O sea, Rajoy perdió las elecciones del 2004, perdió las elecciones del 2008 y vale, ya en 2011, 7 años después, con una España destrozada económicamente, accedió al poder. Pues Casado está pensando lo mismo. Él es verdad que en el 19 perdió 2, o sea que si contamos por elecciones, claro, ya la que le queda es la última bala, pero en términos de años es verdad que fue el mismo año, en la ciudad del 2018, pues es la 2025, 2026, cuando se convoquen las próximas, no las próximas, sino las siguientes elecciones, pues ya quiere estar allí. Entonces, es muy razonable porque es esa especie de turnismo, nos retrotrae por otra parte también a la alternancia entre el Partido Conservador y el Liberal durante la Restauración, ¿no? Sí. Los partidos que se van turnando un poco, pues eso, como en el columpio, ¿no? Venga, pues ahora sube tú, pues ahora subo yo. O sea, es todo una idea, y eso sí, sube tú y sube yo, pero ya digo, siempre en la dirección que marcas tú, PSOE, que marca el PSOE State of Mind. Es una situación realmente... Pasa en otras partes del mundo, pero en España está muy agradada, ¿no? Esta rendición mental de ideas de la derecha. No hay batalla de las ideas prácticamente en el partido. Obviamente hay gente que hace podcast, hay gente que escribimos, hay gente que nos esforzamos y decimos, oye, es que hay ideas que son mejores que otras, ¿no? Sí, que hay una diferencia entre el bien y el mal. Claro, uy, lo que has dicho, ¿no? Sí, claro, o sea, es que aquí ya, digamos, un punto... Suena fundamentalista, ¿no? Sí, uy, bueno, ¿cómo te atreves? Oye, cada uno, pero hay cosas que son mejores y otras que son peores, y esto hay que explicarle. Gestión, solo hay que hacer gestión, solo hay que llegar, gestionar bien y ya está. Lo demás, cada uno sus ideas en su casa. Si a ti no te gusta el aborto, críticalo en tu casita y tranquilo. Si a ti no te gusta, pues yo que sé, la ley de memoria histórica, pues tranquilo. O sea, es absurdo, eso es... Como bien decías, eso, claro, Ayuso lo rompe y es curioso porque el mensaje y cómo ganó Isabel Díaz Ayuso las elecciones y el apoyo que obtuvo, no solo, porque parecerle de la derecha tradicional, no, al revés, o sea, consiguió que fuese un apoyo muy transversal. Lo que hizo fue justamente, y ahí ya es, bueno, esta mujer no solo se ha convertido en un fenómeno mediático de la derecha, bueno, más que mediático popular, porque los medios de comunicación, y lo estamos viendo ahora, o sea, es muy significativo, hablábamos antes, ¿no? El País, todo el mundo con quien está, digamos, la prensa del Partido Socialista, con Casado. Lo cual debería ser significativo para cualquier votante de centro derecha. O sea, ¿por qué les gusta tanto a todo el ambiente, a toda la biosfera mediática de la izquierda y del PSOE? ¿Por qué les gusta tanto Casado? Pues claro, porque saben que si incluso en el caso de que gobernase, todas estas pantomimas, estos chiringuitos de las que se alimenta muchísima más gente a la que nosotros creemos, va a seguir estando vigente. Entonces, claro, dicen, bueno... Casado ha ido a la RAC-U, ¿no? A la televisión, a la radio esta de Cataluña. Sí. Le han dicho, oye, no está mal esto de que la policía interviniera en el 1 de octubre. He dicho, pues sí, es verdad, está mal. Claro, cuando no tienes ideas, cuando solo quieres caer bien, pues sí, y ahora le llega otro y dice, pues también, o sea, incluso con eso, que es decir, he enmarcado mucho a Casado quizá en la continuación de Rajoy, pero más en la actitud, en los principios no, porque al menos Rajoy te lo hizo fatal, porque primero lanza a la policía a pegar a la gente, luego os retiráis, luego digo que no ha habido referéndum, tampoco es ningún modelo, pero ni esa fidelidad guarda decir, oye, no voy a dejar mal a Rajoy, no, pues estos señores catalanes parece que están muy enfadados, pues voy a decirles algo que les gusta. Este es el proyecto de partido y de España que tiene este hombre. Sí, y que también se ha visto reflejado en estas elecciones en Castilla y León, porque era un poco, digamos, una especie de plebiscito de decir, no, nos votan a nosotros, a las siglas del PP. Pues no, la evidencia ha demostrado que no vota a las siglas del PP y que en Madrid se votó Isabel Díaz Ayuso. Entonces, claro, esto ya personalmente, si ya te está molestando y estás cogiendo demasiado poder o demasiado cariño de la gente, si encima también te está venciendo ideológicamente, claro que te queda. O sea, es que eres una persona que cuando la ves te recuerda lo mediocre, lo miserable, lo ruin, lo mezquino que eres y lo traidor que eres a tus propios votantes, porque esto es muy curioso también lo que hemos visto estas últimas semanas, y es que poco menos cuando Ayuso defendía pactar con Vox, se ponían muy nerviosos todos dentro de la cúpula del PP diciendo, pero bueno, oye, que los votantes de Vox, el 95% han sido tus votantes, y que lo que está defendiendo Vox en numerosas cuestiones es lo que defendías tú hace 8 años. ¿Pero de qué me estás hablando? O sea, es como lo que tú dices, ¿no? En cuanto a ese marco ideológico te sales, ultraderecha, radical. Lo hemos visto también con Almeida. O
sea, los medios de comunicación tenían que ensalzar a Almeida porque era el PP moderadito, el que molaba, y Ayuso era el PP malo, el radical, el que va en contra de los principios y que te hablen de moderación, que esto ya me hace muchísima gracia. Los que están pactando, que es que esto nos olvidamos, con los que dieron un golpe de Estado, con los que discriminan y apalean a los hijos de la Guardia Civil, con los que persiguen al distinto, con los que no te dejan estudiar el idioma que tú quieres, incluso con el brazo político de la banda terrorista ETA. Dices, ¿cómo es posible que en esta sociedad haya gente tan corta de comerse estos mantras? Pues bueno, es el PSOE State of Mind que explicas tú muy bien, Miguel Ángel, y que tienes tan bien acuñado. Lo decía el otro día Lamo de Espinosa, es decir, cuando se utiliza el argumento europeo, es que en Europa no van a tolerar a Vox. Perdona, Vox estaba en el mismo grupo parlamentario, ya no porque el Reino Unido se ha salido de la Unión Europea, pero cuando el Reino Unido estaba en la Unión Europea, Vox estaba en el mismo grupo parlamentario que un partido tan radicalote, tan ajeno a la democracia como el Partido Conservador Británico. Es que el Reino Unido es la democracia más antigua y está ahí desde tiempos inmemoriales, los Tories, y bueno, pues estos son algo tan horrible. Ha gobernado partidos mucho más a la derecha de Vox en Italia, han gobernado en Austria, han gobernado en Finlandia. O sea, en Europa estas cosas no. Lo que resulta raro en Europa y lo que resulta insólito y de lo que no se puede dar ningún ejemplo es de un gobierno que tenga a separatistas, a gente que va contra ese país en la alianza de gobierno. Esto no ha pasado, no pasa en ningún sitio. No, lo que no ha pasado en ningún sitio de Europa, lo que no pasa en ningún sitio de Europa posterior a la Guerra Mundial, de hecho en algunos países está prohibido, es que el Partido Comunista participe en un gobierno. Está prohibido lo que participe, está prohibido el Partido Comunista. O sea, en Rumanía está prohibido. Hay lugares donde está... Bueno, pues aquí eso sí que es lo insólito. Y sin embargo, por el PSOE State of Mind, como lo ha hecho el PSOE, pues no será tan raro, pues será normal. Entonces hemos normalizado que los comunistas estén en el gobierno, que el apoyo sea de gente que quiere destruir el país, que el apoyo sea de unos que estaban hacenado haciendo terrorismo. Eso es lo normal y lo radicalote es lo de Vox. Pero más allá de los principios, incluso en términos meramente tácticos, de inteligencia. La postura de Ayuso es mucho más inteligente con Vox, porque es decir, bueno, en un momento somos distintos, Ayuso discrepa de Vox, como es lógico, porque no está en Vox. Claro. Entonces, en esto, no tengo... Pero en un momento dado, pues podemos ir juntos. Pero la otra postura que es decir, no, el Vox es lo peor, Vox es, pues eso, una especie de monstruo que nos va a engullir a todos, ultraderecha, fascismo. Esto, el PP, insisto, o sea, adoptando el lenguaje que han lanzado contra ellos tantos años. ¿Y luego qué haces? Porque ya se acabaron las mayorías absolutas. De hecho, Ayuso, con todos los méritos que tiene, ese no lo tiene. O sea, ni Ayuso con su gran apoyo, estoy totalmente de acuerdo con los que has dicho, por cierto, popular. Yo llevo poco tiempo en Madrid y veo a la gente hablar de Ayuso en las ferreterías. O sea, me dejó impresionado. Sí. O sea, es realmente popular. Bueno, pues Ayuso manía, total. La aplaudían por la calle, va a las ventas y la gente hace una ovación. Esto que nunca se había visto en el PP, ni siquiera Ayuso consigue ya mayorías absolutas. Estamos ya fuera del tiempo de las mayorías absolutas, ya sean del PP o del PSOE. Y por lo tanto, ¿qué gana el PP diciendo el único con el cual yo podría gobernar, que es el Vox, es terrible, es malvado, es ultraderecha, quien se junte a él es perverso? Estás lanzando piedras contra tu propio tejado. O sea, de nuevo ha caído. ¿A quién le conviene que el PP diga eso? Al PSOE. Claro, ha caído en el PSOE State of Mind en hablar de Vox como habla el PSOE y por lo tanto se está coartando a sí mismo la posibilidad de gobernar porque ya solo va a poder gobernar con Vox o con el PSOE. Y ahí sí me abonaría yo a tu tesis. Si el PP empieza a gobernar con el PSOE... o sea, bueno, pero ya es que ya todo lo que hemos dicho aquí es imposible no verlo. O sea, señores, es lo mismo, no es una alternativa. Se venderían completamente, o sea, si ya está gobernando solos, se venden en cuestiones de principios, aceptarían todo lo que le viniera del otro lado. Entonces, ya digo, lo que pasa es que, claro, Ayuso, al ser tácticamente más inteligente y al tener estos principios, como bien has dicho, claro, ridiculiza a los actuales dirigentes, a Casado y compañía. Sí, una de las razones por las que no voto al PP Nacional, ni votaré al PP Nacional, y no voté al PP Nacional, se debe precisamente a este tipo de cosas, ¿no? Que dices, bueno, vale, es que usted mismo que me propone es yo voy a aplicar la agenda o el programa del Partido Socialista, pero lo voy a aplicar mejor, ¿eh? No vamos a tener tanto déficit, no vamos a tener tanto desempleo, no vamos a tener tanta deuda pública. Ya, bueno, pero es que a mí esto personalmente, que me parece muy importante, evidentemente, no me parece único ni sustancial. O sea, me parece importante cambiar el modelo de país. Y en este aspecto, cuando Casado, y es que lo decía también el otro día en la radio, cuando me hablaban de Casado, digo, pero ¿qué narices defiende Pablo Casado? Porque yo no lo sé. ¿Este hombre está a favor del pasaporte COVID o no lo está? ¿Está a favor de que se estudie en español en todas las regiones o no? Pues cada vez dice una cosa, va a Galicia
y te habla de nacionalismo gallego y dices, pero bueno, este tío, y luego viene a Madrid y te habla de la unidad nacional y, no sé, y dices, pero a ver, ¿cómo es eso? ¿No? Un poco también lo que pasa con el PSOE, que lo hablamos en uno de esos directos ya que hicimos cuando fue justo a las elecciones de la Comunidad de Madrid, que hicimos con Fernando Díaz Villanueva y Álvaro Bernat, y hablábamos de eso, que el del PSOE está pues por la mañana en la procesión del Cristo de los Faroles y por la tarde en la manifestación feminista. Y de saber, esto no cuadra. ¿Qué defiende usted? Nada. Básicamente es decir constantemente al público, mira qué moderados que somos, y Vox es la ultraderecha. Que luego también, o sea, que estamos aceptando que sea radical, por ejemplo, estar en contra de la inmigración descontrolada. Y dices, oiga, ¿desde cuándo es radical esta postura? ¿O es ese radical estar a favor de que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley? No como pasa aquí ahora en España con la ley integral de violencia de género o la ley de memoria histórica. Que dices, pero ¿esto cómo va a ser radical? Si además es lo que defendían ustedes hasta hace nada. Incluso Ciudadanos, hubo un primer Ciudadanos. Hombre, sí, que estaba en contra, porque es un planteamiento liberal obvio. Obvio. ¿no? Sí. Hombres y mujeres iguales, ley integral de violencia de género. Pone a los hombres en una situación diferente por el hecho de ser hombre en general. O sea, ya eres, bueno, pues no, esto no es liberal, ¿no? No es liberal, no es conservador, no es sensato, no es ecuánime, pero como el PSOE ha dicho, o un grupo muy potente dentro de tanto del PSOE como del voto del PSOE, que son las charos, ¿no? También sí, la charocracia, como en realidad es lo la que charocracia, tenemos. claro. Ese elemento no se puede analizar España sin la charía, ¿no? Pues ese elemento ha decidido que esto es así y que ante unos tribunales, ellas, las charos y las demás mujeres, por una especie de benevolencia hacia ellas, tienen que estar por encima de los hombres, pues ya no se puede cuestionar en España. Bueno, pues... Y de hecho, ya después de estas elecciones de Castilla y León ya lo hemos visto también, ¿no? Una de las cosas que ha dicho Mañueco, yo creo que Mañueco al final sí que pactará, ¿eh? Porque al final, claro, los varones regionales lo que quieren no es obedecer a un par de chiflados que están intentando meterse en los asuntos ahora de Madrid, hace poco de Valladolid también fueron, a andar ahí con no sé qué cosa del apoderado y tal, en Andalucía les han fastidiado las elecciones próximas, que las querían hacer cuanto antes, o sea, no, Mañueco al final lo que dice es, oigan, señores, yo he ganado al final, un poco así en el tiempo de descuento de las elecciones, voy a hacer lo más sensato para gobernar. Y lo más sensato para gobernar es estar con Vox. Pero bueno, aún así ya ha sacado, cuando ha tenido que sacar alguna critiquita para empezar las negociaciones, la guerra de declaraciones, ha dicho, es que nosotros sí estamos a favor de la igualdad de hombres y mujeres. Justo. Estar a favor de la igualdad de hombres y mujeres es estar a favor de la ley de violencia de género nos considere diferentes. Es un mundo muy loco. Es un mundo muy loco. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vivimos en un mundo muy, muy loco y muy obsceno, pero sí que es verdad, y esto lo noto y es una cosa que siempre hay que reconocerse la Vox, que ese miedo o ese complejo que tenía mucha gente a la hora de defender ciertas ideas, o incluso a la hora de defender las ideas que podemos considerar tradicionalmente derechas. Yo creo que el eje izquierda y derecha está muy anticuado y deberíamos hablar con otro lenguaje, pero es verdad que es como más fácil, se entiende para la masa y nos explicamos mejor para que todo el mundo entienda cosas que son más complejas de lo que parecen. Es verdad que Vox hizo que ese complejo se perdiese. Y además a Vox mal no le está yendo, en el sentido de que todos los que en cierta medida dicen, oye, yo estoy sufriendo esta historia del cambio climático que me están contando, que yo estoy acabando con el planeta y ahora de repente aquí en Madrid no puedo circular porque mi coche tiene 15 años y no tengo dinero para cambiármelo, mientras que el rico que sí que tiene dinero se ha comprado el nuevo Tesla o lo que sea y va tranquilamente por la ciudad. Bueno, ahí ya lo empiezas a ver. Luego dices, oye, que estos que me hablan de qué bonito es esto todo multicultural, yo estoy a favor del multiculturalismo, pero claro, con cierto orden, no esto de que venga quien quiera y todo el mundo es bienvenido, lo que supone es que yo soy extranjero en mi propio país, que esto está pasando en España. No es todavía lo que pasa en Francia, pero ya pasa en muchas partes de España. Es decir, los ciudadanos empiezan a sufrir en primera persona los problemas derivados de esta agenda ideológica. Y Vox está recogiendo eso y es gente que en muchos aspectos, la mayoría sí que es verdad que eran votantes del PP en un momento dado, pero también hay mucha gente que no era votante del PP, que nunca había votado un partido que podemos considerar de derechas. Yo digo que es mejor definido como el nuevo hogar de los subversivos, el que habla, es que lo puse así el capítulo que hablaba de estos fenómenos en mi nuevo libro. Y es verdad, ¿no? Es decir, oye, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo lo que quiero es que esto sé que me está perjudicando, porque son, por eso, políticas que son perjudiciales. Y ahí es la importancia de la batalla ideológica, decir, no, yo no tengo ideas, pero ¿cómo no va usted a tener ideas? ¿Cómo no va a tener usted ideas? Me estoy diciendo que es lo mismo defender la inmigración descontrolada que controlada. Pues no, una cosa es mejor y otra es peor. Está el bien y el mal. Pues bueno, esto parece que se olvida, pero Vox sí que lo está recogiendo. Y ya no funciona esto de, es que son ultraderecha, fascistas. Ya, yo creo que el término ese ya
Cada vez menos. Cada vez menos en parte por lo que decías, además, porque ya la propia noción de derecha e izquierda va perdiendo valor. Fíjate, los ejemplos que dabas. El señor del diésel, el trabajador que va con la furgoneta y el que le ponen dificultades para trabajar y que va a ganar menos por culpa de estas medidas ecológicas un tanto draconianas. Ese tradicionalmente sería el de izquierdas, la persona de izquierdas. Y el del Tesla, el rico, el que va disfrutando de cuán ecológico es, a la vez que él sí que puede entrar con su coche eléctrico, ese sería teóricamente, según una división muy antañona, claro, superada, sería el de derechas. Y sin embargo, la izquierda ahora está gobernando, es decir, ya no tiene sentido. Está pasando también, se puede constatar en términos meramente demográficos. En Madrid, el voto de Vox en las últimas elecciones en Fuenlabrada es casi idéntico al voto de Vox en el barrio de Salamanca. Fuenlabrada es la zona más, es el municipio con una renta per cápita más baja. El barrio de Salamanca es un barrio rico, ¿no? Aclaro porque no todo el mundo sabe de Madrid. Entonces, y está ahí, es decir, a Vox ya, por cierto, en Cataluña pasó algo parecido. En Cataluña, y esto un reportaje que hicieron en TV3, poco sospechosa de simpatizante con Vox, lo dejaba muy claro. Iban haciendo mapas e infografías muy buenas. Está en YouTube, lo puede ver cualquiera, se llama Anatomía de Vox. Está en catalán, pero bueno, se entiende. Y estas infografías mostraban que en cada ciudad las zonas más depoperadas, también algunas zonas del centro, pero también, por cierto, el centro a veces degradado, el centro que ha quedado degradado con fenómenos de este tipo, pues que tiene valores, que los municipios, a su vez, los municipios donde hay más inmigración, más problemas de integración, pues porque aquello también allí, y son municipios de renta baja. Es decir, que al final está pasando algo nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el nuevo eje? Pues podríamos darle muchas vueltas, pero yo creo que en esos dos asuntos que has citado, la cuestión del ecologismo de arriba abajo, el ecologismo de abajo arriba yo creo que bueno, menos algún rarito, lo defendemos todos. O sea, a todos nos gusta que tenemos cerca, pues se persigue lo mejor posible. Sí. Claro, lo que no estamos de acuerdo es que hay ahí lo que antes eran los soviets, pues ahora son las Naciones Unidas o la Agenda 2030 o la Unión Europea, desde despachos lejanos diciéndonos: usted tiene que hacer esto y esto, es que me destroza la vida, da igual, usted tiene que hacer eso y mañana voy en un avión personal, en un jet a su país a dar una conferencia para explicárselo y me vuelvo, y solo en ese viaje he gastado mucho más de lo que usted va a gastar en 20 años, de lo que va a perjudicar el medio ambiente en 20 años, pero se lo mando. Bueno, claro, esto es totalitario e ilógico. De nuevo, volvemos a la cuestión de la lógica. Bueno, en el asunto ecológico o en el asunto, efectivamente, de los flujos migratorios, ahí también de nuevo vuelve a pasar algo muy similar. La persona partidaria de flujos sin control y que cualquiera viva en cualquier parte y que la cultura de España se pierda porque da igual, ¿qué más da? Ser españoles, que ser tailandeses, que ser nigerianos, pues esta persona, normalmente la que te pronuncia esto, te lo pronuncia desde barrios donde efectivamente les da igual. Claro. Es más, si vienen más nigerianos o más tailandeses, pues tienen al señor que les trae la compra del supermercado, pues en vez de pagarle 5 euros le van a pagar 4, y a la chica que les cuida a los niños en vez de 10 euros les van a pagar 9, porque, a ver, es decir, hasta les viene bien. Claro, y ahí no notan los problemas. Pero hay cada vez más barrios, por desgracia, ¿sabes? Porque esto... pero hay cada vez más barrios. Ahora ya no son ni siquiera barrios... periféricos extraños, sino que en el mismo centro de Madrid vemos que aumenta la violencia. Bueno, es poca. Hombre, ya, sí, estaría bueno que en Madrid ahora de repente tuviéramos que salir acorazados, pero es obvio que está habiendo un problema ahí de integración, es obvio que la gente no somos... pues no sé, es como si fuéramos boniatos, ¿no? Que los plantas en un sitio, los desplantas, los plantas en otro y ya funcionan igual. Las personas necesitamos un contexto para entendernos a nosotros mismos, una lengua común, unas referencias comunes, cultura que nos permitan, y cuando modificas eso, pues pasan cosas raras, y una de las cosas raras que pasa es esa, la delincuencia. Bueno, pues esto, ya digo, ¿esto es ser de derecha, ser de izquierdas? Pues curiosamente a veces desde los presuntos pobres o desde las presuntas clases bajas a izquierdistas, curiosamente es a las que más se perjudica con estas tesis que la presunta izquierda defiende. Conclusión, ya no tiene sentido ese discurso. Ahora es un discurso de beneficiados por la globalización o beneficiados por como queramos llamarlo, que son normalmente estas élites muy concretas, y luego los perjudicados, que somos normalmente los que no estamos en las élites y los más depauperados de la sociedad todavía más. Y en ese nuevo marco, la vieja división, estoy de acuerdo contigo, derecha, izquierda no tiene sentido. Y Vox ha optado por esto, es verdad. O sea, Vox tiene un discurso soberanista.
luego hay otra cosa bastante sensata del soberanismo, que es decir, oiga, yo cambiar la idea que tiene la ONU sobre cómo tiene que ser el mundo dentro de 20 años me resulta imposible, porque somos 7.500 millones u 8.000 millones de habitantes. 8.000 ya, o sea, además no se vota. O sea, todavía si se votara, pero es que yo no voto al secretario general de la ONU. Entonces, ¿cómo cambio esta idea que tienen ellos en la Unión Europea? Pues tampoco está claro quién se presenta. Ursula von der Leyen no iba en ningún cartel electoral. O sea que, ¿qué es lo que tengo, el espacio que tengo también muy grande por 47 millones? Pues no somos pocos, pero donde que todavía conserva cierto poder y al que parece que sí que puedo intervenir. Además, eso todos lo que decíamos antes, todos hablamos la misma lengua, es decir, funcionan los argumentos de uno pueden funcionar a otro, tenemos una cultura, tenemos unos referentes que nos permiten ese diálogo. ¿Dónde puedo ganar el control de mi vida? Que eso es la soberanía, ¿no? Tener el control de algo. En el espacio nacional. Y por lo tanto, prefiero lo nacional. Y esto no significa que yo quiera que todos los nacionales, esta es la típica acusación también del otro lado, es que quieres ser nacionalista, quieres que todos sean españoles, sean católicos, vayan a misa, hablen solo español y vayan a los toros y coman tortilla de patata. Pues no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, mientras que nos podamos comunicar en castellano, que de hecho ocurre, o sea, que no hay que imponerlo porque ya ocurre, que luego la gente además habla catalán, valenciano, euskera, o sea, que hable lo que o inglés, que hable lo que le dé la gana. Sí. No tiene nada que ver. La posibilidad, sin embargo, oiga, quiero el poder aquí y no lo quiero en otro sitio. Eso es tan importante hoy en día, lo ha sido siempre, porque la noción de soberanía nacional pues viene, está ya en la Constitución, en todas las constituciones, pero bueno, en la de Cádiz, de todas las constituciones democráticas, ¿no? La noción de soberanía. Pero eso hoy, curiosamente, es más importante. Se hablaba de, no, ya no va a importar, vamos a un mundo globalizado. No se importa. Claro que importa. Sí, importa. Y además, yo, por ejemplo, una de las críticas que siempre hago como liberal, digamos, a los propios liberales, cuando hablamos de la inmigración, mucha gente dice, no, pero es que la inmigración, a ver, es que no son números, son personas. O sea, es como, necesitamos 500.000 personas, por poner un ejemplo, porque falta mano de obra. Y dices, vale, cojo 500.000, sí, pero ¿de dónde? Porque no es lo mismo. No es lo mismo que traigas 500.000 pakistaníes, que no es lo mismo que traigas a España 500.000 ecuatorianos. Creo que eso, que es una diferencia sustancial, muchas veces peca el liberalismo de decir, no, son números, que necesitamos 500.000 y me da igual. No, detrás de cada persona hay una cultura, una forma de ver la vida. Entonces, claro, luego se producen estos choques culturales que dejamos de hablarlo, incluso ya lo normalizamos. Yo, Francia, por ejemplo, justo he visto una encuesta ahora, hace un par de horas, de las próximas elecciones, y Macron las ganaría, pero con bastante facilidad. Y esto no lo puedo entender. O sea, ya hemos llegado a un punto en el que la degradación la tomamos como algo normal y cotidiano. Es como cuando Sadiq Khan en Londres decía, es que tampoco podemos esperar que no haya atentados, pero como que no podemos esperar que las cosas vayan bien, ¿no? O sea, es algo, bueno, cuando hablabas del tema del cambio climático y el eco-friendly, yo me acuerdo en la radio con Begoña Villacís, le preguntaba sobre esto, digo, ¿por qué ustedes odian a los pobres? ¿Por qué les quieren impedir que puedan ir con su coche y que circulen por Madrid? Bueno, al final, su argumento, después de no poder explicarlo, evidentemente, dijo, bueno, pero esto solo afectaba a 25.000 coches, que es mentira que afecta más, pero entonces, ¿qué pasa? Esos 25.000 desgraciados, estos 25.000 desgraciados fuera. Digo, ¿pero qué? ¿Y esto? O sea, que no suponga un escándalo, que ya lo aceptemos como normal y como lógico, la normalización, pues yo a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque en el fondo dices, oye, Occidente, ¿hacia dónde va? O sea, ¿qué clase de sociedad hemos creado en la cual una capillita de moralistas te quiere imponer constantemente qué es lo bueno y qué es lo malo? Y como te salgas de eso, incluso se justifica, pues eso lo hemos visto esta pandemia, es que ha sido un ejemplo clarísimo de esos tics totalitarios, como todo el mundo, oye, qué gusto, y ahora puedo denunciar al vecino. Digo, estos tíos en la Alemania nazi estarían llamando que tengo aquí un judío en el cuarto. Digo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué clase de sociedad hemos creado, no? La tentación esa está siempre ahí, la tentación totalitaria. En eso acierta el liberalismo clásico. O sea, en eso no hay que corregirle nada. Siempre lo ha dicho. Siempre ha dicho, está ahí. Quizá Fukuyama es un poco el que falló al decir, bueno, como ya ha vencido claramente en términos... Pero claro, Fukuyama era un poquito hegeliano, que Hegel no es que fuera el más liberal del mundo. No. Entonces, Fukuyama tiene esta idea del fin de la historia. Llegamos ya a un estadio en el cual es obvio que gana el capitalismo y todos vamos a pensar... No todos vamos a pensar igual, esto lo decía, no hay que ridiculizar a Fukuyama. Pero decía, realmente, aunque no piensen igual, es que no tiene una tesis alternativa. Por lo tanto, entre la nada y el capitalismo liberal democrático, pues va a tirar esto para adelante y ya está. Vale, pero menos Fukuyama, el resto de los liberales normalmente dicen, cuidado, lo que tú estabas diciendo, cuidado que hay esta tentación. O sea, el ser humano tiene una tentación a la denuncia, a la sumisión, a apoyar, a apuntarte al poder para oprimir a los demás y te sientes como copartícipe entonces de ese poder, aunque tú también estés siendo oprimido. Eso ha estado siempre ahí y eso es totalmente pertinente hoy en día. Es verdad que otras cosas del liberalismo
pero bueno, no pasa nada, es una teoría de hace 200 años, como leí hace poco, creo que era un humorista que decía, oiga, si ahora resucitaran los padres de la Constitución estadounidense, dirían, oiga, pero verían el mundo y dirían, pero todavía siguen ustedes con el mismo texto que hicimos nosotros como si fuera sagrado, cámbienlo, que el mundo ha cambiado, no pasa nada, nosotros hicimos un texto para nuestra época, pero no pretendíamos sentar cátedra para los próximos 5.000 años. Bueno, pues esto es quiero decir que tampoco realmente es una crítica al liberalismo, lo que se ha hecho en sociedades muy homogéneas, donde había que resaltar eso, la igualdad entre todos, que no importaban las diferencias pues, de sexo, de lengua, de cultura, de nivel educativo, de nivel de riqueza, que eso no tiene... Sí, ese era el proyecto originario y el liberalismo era ciego a eso, pero eran sociedades donde precisamente podía ser ciego porque compartíamos todos la misma cultura. Es decir, los padres americanos no decían cosas obvias como un ser humano vale más que un animal, porque es que les parecería una tontería, o que las familias importan, porque era obvio que la familia importaba. Entonces no lo dejaron por escrito, pero por supuesto que lo pensaban. O que eso, que no tienes que tener 4 esposas, pues tampoco está en la Constitución estadounidense, porque lo daban por supuesto. Luego ellos, por cierto, ya tuvieron un problema con los mormones enseguida. Sí. Pero bueno, pero lo vencieron y al final los mormones fueron los que, una religión que también los decía como un elemento clave de su fe, no sé si tienen dogmas, pero el equivalente a los dogmas, y lo cambiaron los mormones. Al final y dijeron, ya hemos recibido una nueva iluminación. Ya no hacen falta tener muchas mujeres. Bueno, esto es improbable que pase en el Islam. Y por lo tanto, nuestro mundo no está, nuestras constituciones, el pensamiento liberal no está preparado, pero no pasa nada, porque seguimos vivos, seguimos pensando, seguimos pudiendo dialogar, vamos a pensar cuál es la mejor defensa de la libertad para el hoy. Y la defensa de la libertad para hoy, efectivamente, yo creo que solamente puede entenderse de esa manera, si recuperamos espacios donde nuestra libertad cuente. Si vienen, tú hablabas de 500.000, se está hablando de 20 millones de inmigrantes que necesitaría España en los próximos tiempos. Porque claro, si quieres mantener la pirámide, que a lo mejor tampoco hay que mantenerla igual, aunque bueno, eso nos llevaría a otro lado. Pero o sea, hay gente que piensa que realmente, pues eso, da los números esos que tú decías, que pueden moverse de un lado para otro. Y a lo mejor lo que hay que decir es, cuidado, porque es que eso sí va contra la libertad. Yo no puedo pensar que una persona fundamentalista que va en contra de, no ya del matrimonio gay, sino de los gays como tal, que una persona que quiere la discriminación de la mujer, no es igual que otra. Y no por esto estoy siendo racista, porque además, de hecho, me da igual la raza, estoy hablando de sus ideas. Volvemos a la cuestión de las ideas, la clave, claro, como siempre parece que no hay que pensar en las ideas, pero las ideas de esa persona no son iguales que las de una persona, como decías tú, que viene de una cultura. Los españoles tenemos una gran suerte y es que tenemos una prolongación de nuestra cultura en toda Hispanoamérica. Es decir, que podríamos tener, de hecho tenemos inmigración de Hispanoamérica que es muy fácil de asimilar, siempre y cuando también, pues eso, sí, luego se tiene que dar ciertas condiciones. Hay que prestar una atención. Sí, siempre, nada es gratis, todo da igual, claro, porque bueno, también Latinoamérica, obviamente, como todos sabemos, tiene sus problemas. Pero bueno, no es igual una persona con esa tradición católica, pues, española y tal, que una persona que viene con ideas muy atentatorias contra la libertad. Entonces, hacerte el ciego liberal y decir, venga, que venga quien sea, pues te encuentras con una mayoría de población en pocos años que vota en contra de tus libertades porque lo considera lo más normal del mundo. E insisto, eso los liberales siempre lo vieron claro, que no demos por supuesto la libertad, que lo fácil, en esas culturas ven lo más normal del mundo, en esos países. Otros no, unos pocos liberales, pobrecillos, apoyémosles, por supuesto. Es más, sería ideal apoyarles y allí, pero si son ellos además los que se vienen, tampoco creo que ese es otro problema también, ¿no? La inmigración, cuando pensamos que necesitamos 20 millones, ya, bueno, y los otros países tienen que darnos 20 millones. ¿Por qué no vamos hacia un mundo donde en cada lugar, cada cultura pueda progresar sin necesidad de estas reordenaciones, ¿no? De nuevo esas élites que cogen el jet y se vienen aquí a leccionarnos sobre el clima o que viven en el mismo contexto, ya sea en Londres, ya sea en Shanghai, ya sea en Nairobi, porque no conocen el Nairobi real, conocen el Nairobi de la élite, el Shanghai de su élite y el Londres de su élite. A veces dicen, bueno, pues si todo da igual, esta gente que nos rodea, estos proles, ¿no? Como decía en 1984, si son un poco lamentables y penosos en todas partes, ¿no? Que se muevan de un lado para otro y que me lo faciliten a mí porque yo siempre voy a estar con los míos, pero claro, somos muchos los que quedamos fuera de ese esquema. Sí, luego sobre todo has dicho, para mí la palabra clave sobre todo que son las ideas, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, bueno, estas son sus costumbres y hay que respetarlas. Sí, son sus costumbres, pero no son respetables porque son el mal. O sea, tratar a las mujeres como las tratan en ciertos países, eso no es que es su moral, ya, pues su moral es inferior. A mí muchas veces me dicen que tú eres anti-europeo, no se confunda. Digo yo, a mí la Unión Europea no me gusta. Lo que pasa es que por desgracia hemos llegado a tal nivel de degradación que España fuera de la Unión Europea sería Argentina, pero si no yo me iría, porque no quiero estar sometido a los designios de una banda de burócratas que están metidos ahí en Bruselas que no conoce nadie
y que te dicen, no, ahora usted no puede exportar o importar aquello, o ahora usted tiene... No, o sea, y eso me gustaría. Desgraciadamente no se puede. Pero sí que soy muy europeísta, en el sentido que los valores europeístas o los valores occidentales, oye, me parecen algo para estar orgulloso. Y digo orgulloso en el sentido de decir, nosotros, porque somos diferentes a los demás, que muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué nosotros no vamos apaleando a las mujeres, no les prohibimos conducir, no pillamos una adúltera y la enterramos en un hoyo y la empezamos a lanzar piedras? ¿Por qué? ¿Por qué no lo vemos como el bien? De hecho, permítame ahí, claro, de hecho lo que sería racista o xenófobo decir, ¿por qué somos distintos? Porque somos mejores nosotros. No, son mejores nuestras ideas, volvemos a lo mismo. ¿Sí? O sea, yo no he nacido con una superioridad sobre un señor de Nairobi o de Marruecos, no. Lo que pasa es que las ideas, ideas como cultura, como eso que está en todas partes, no está solamente cuando hablamos, está también, pues yo qué sé, que celebramos la Navidad, o que todo ese conjunto de cosas al final te hace vivir en una atmósfera en la cual no notas ciertas ideas como normales. Y esas sí que son mejores, claro que sí. Hay ideas mejores y hay ideas peores, ¿no? El obsesionado con la gestión prescinde de las ideas. La Unión Europea actual tiene una agenda de ideas, lo que pasa es que una agenda de ideas en la cual, ya que habla de la Navidad, nos dice no festejéis la Navidad. Sí. Es muy contradictorio, porque luego además es verdad, hablan como tú dices, dicen no hay ni bien ni mal, todo esto es relativo, pero luego sin embargo no felicites porque eres ofensivo o haces daño. Sí, no vaya a ser que se ofendan. Entonces, eso está mal, pero no habíamos quedado en que no había ni bien ni mal. Bueno, sí, pero esto no. Son súper contradictorios. Obviamente es verdad que no pueden competir estas ideas nuevas con ideas que ya tienen 2000 y pico años, y que ya, hombre, pues de Platón aquí, los que tenemos una idea más o menos occidental, ¿no? Judio-cristiana, greco-romana, de lo que son las cosas, pues hombre, ahí las contradicciones son más difíciles de encontrar. Pero la Unión Europea inicial, ya que hablabas tú, la Unión Europea inicial no era esto que tenemos ahora. Claro, es que no era esto. Era lo que has dicho tú. O sea, es que Robert Schuman, uno de los fundadores de la Unión Europea, está a punto de ser beatificado en la Iglesia Católica. O sea, que tenía unas ideas muy claras sobre lo que era el bien y lo que era el mal. Que no hay que, porque no todos tenemos que ser católicos. Por supuesto, claro que no. Esto, el propio Schuman no pensaba esto como católico. Pero él sí que pensaba que había un bien y que había un mal y que Europa se había avanzado a lo largo, se había constituido como Europa, lo que el resto del mundo ve como Europa, gracias a ciertas ideas del bien que además, como bien has dicho, son correctas. Sí. Son mejores que las otras y entonces tiene que defender. Por desgracia, esa unión de los fundadores se ha perdido y ahora es una unión que cada vez... Por cierto, la unión de los fundadores también era no te metas en la vida de todos todo el tiempo. Por cierto, con otra idea típica de la doctrina social de la Iglesia, que es la de subsidiariedad, que se ha incorporado al acervo europeo. Es también ya europea. Mucha gente la entiende como una idea europea, aunque no se cumpla en la Unión Europea, o la Unión Europea la cumpla cada vez menos, que es la idea de, si una cosa lo puede hacer el grupo pequeñito, el municipio o el barrio, mejor que lo haga el grupo grande, es decir, la ONU o la Unión Europea. Que no lo puedes hacer en el municipio, pues eso, no puedes hacer una carretera, vale, pues a lo mejor la región. Que no lo puedes hacer tal, pues la nación. Que no lo puede hacer la nación, ahí ya entra en juego, solo para lo que no pueden hacer las naciones, ahí entra en juego Europa. Y era una idea muy buena, o sea, de ese europeísmo yo sí soy también europeísta. Claro. Del de los burócratas de ahora que quieren determinar incluso si decimos felicidades o no el día de Navidad, por supuesto que no puedo ser. O sea, porque atenta contra eso. Totalmente. Sí, por eso es importante las ideas, sobre todo en este aspecto en el que vivimos, que muchas veces, por ejemplo, lo hemos visto con la cuestión de la sanción a Hungría y a Polonia, que les han congelado los fondos. Entonces, vale, o sea, esto me lo creería si realmente tú estás enormemente preocupado por los derechos humanos y por el Estado de Derecho y todo este rollo. Pero oiga, que usted le está dando fondos a un país como es el mío, España, en el cual nos encerraron de forma ilegal en nuestra casa. Y en el cual hay ciertas regiones en las que existe una segregación a los ciudadanos. Entonces, ¿qué me está usted hablando de derechos humanos? Entonces, claro que tiene ese componente ideológico. Es una de las razones por las que la Unión Europea, que no nacía con ese componente, al revés. Pero, oiga, esto está muy bien para, sobre todo, evitar que nos volvamos a matar. Principalmente fueron los motivos para cooperar entre nosotros, pero bajo ningún concepto para que una élite estuviese determinando todas las naciones cómo tienen que actuar. Y desgraciadamente es en lo que se ha convertido. Y luego está la trampa, muy bien pensada, por cierto, y esto la economía que le gusta mucho a la economía lo sabrá, de la moneda única. Porque una vez entras ahí sí que estás vendido. El caso de Hungría y de Polonia todavía mantienen sus propias monedas. Una marcha a la Unión Europea no sería significativa, evidentemente, porque reciben muchas ayudas, pero podrían sobrevivir. Ahora vete de España y vuelve a una peseta. O sea, en el caso de España, vuelves a la peseta y ¿cuánto vale la peseta? ¿Y cómo compras con los demás? O sea, tendríamos un problema muy, muy, muy profundo. Pero volviendo a la cuestión, y para hablar de esto de
Bueno, si quieres apuntar, ponte algo, Miguel Ángel. No, bueno, sí, esa era la línea, que la única, yo efectivamente pienso que la solución no es tanto pensar en salirte, que lo cual ya es un fracaso. Yo creo que la solución es pensar que en Europa cada vez esta conciencia vaya creando. Claro. O sea, más, hay ya un 40% del Parlamento Europeo que piensa más o menos así. Entonces la cuestión es que no sean el 40, sino que sean el 60. Que cada vez más gente diga, Europa sí. Bueno, me he metido en el 40% gente que dice directamente Europa no. Bueno, pues eso es verdad que tampoco, aunque probablemente no podrían aplicarlo, tirarían simplemente la dirección correcta, Claro. que es la dirección esta de Europa menos Unión Europea, no menos Europa, perdón, porque es que Europa son nuestros. Claro, es que Europa somos nosotros, sí. Europa somos nosotros, claro, no solo vamos a dar a unos burócratas de Bruselas el título que además pasan de todo moralmente y que les da todo igual, estaría bueno, ¿no? La Unión Europea sí, pero menos. Manon troppo, ¿no? Entonces, esa posibilidad yo creo que nos conviene a todos. Están ya, y en ese sentido, entonces, Polonia está ahí, quédate, aguanta. Hungría está ahí, quédate, aguanta. A ver si pudiera ser Francia, Austria ha estado a punto de tirar muy por esa línea. A lo mejor algún día España, ¿no? Que es lo que nos toca más cerca, poco a poco ir construyendo esa Europa, que es la Europa originaria y la que respeta sus raíces de hace 2.500 años. Yo digo siempre los 2.500 años porque soy profesor de ética y es cuando surge la ética, pero bueno, unos años antes ya había filosofía, ya había democracia también, y había un montón de cosas que también podemos ver, dependiendo de cómo entendamos la democracia también, pero bueno, podemos entender como europeo. Sí, totalmente, pero básicamente es volvemos un poco a eso, ¿no? El tema de las ideas y no creer que muchas veces pensamos, no, todas las ideas pueden existir, evidentemente. A mí no me gusta prohibir ideas y nunca estoy a favor de eso, ni siquiera prohibiría en el Partido Comunista ni prohibiría el Partido Nazi, así lo digo abiertamente. Creo que es una sociedad que vota a esos partidos está enferma y por lo tanto esa enfermedad se tiene que ver reflejada en las instituciones. O sea, me parece que es lo justo. Pero sí que es verdad que esto de decir, no, es que yo soy igual, o sea, que me digas que mis ideas son iguales a las que está defendiendo que se oprima con el uso de la fuerza y el monopolio de la violencia que tiene el Estado a las mujeres, pues hombre, pues yo no, igual que esa persona no soy. Y no me puede decir que esté al mismo nivel. Hombre, pues no, yo consigo que esté un escalón por encima. Por esos componentes europeos, ¿no? Ese europeísmo, que básicamente es eso. Si yo hubiese nacido en Arabia Saudí, sería wahabí, pues como el 99,9%. Decir, no, y es que soy muy inteligente. Yo nací muy listo, entonces sería un liberal. Claro, sería un liberal. No, pues sí, sería wahabí, pues claro. Pero bueno, eso es lo que debemos defender. Pero quizá, y ya para concluir con esto, por una ventana de esperanza, ¿no? En todo este mundo en el que vivimos loco, que decías tú antes, sí que es verdad que tanto Ayuso, para rematar con lo que hemos empezado, ha hecho un poco bandera, igual que lo hace Vox, de decir, oye, no me voy a resignar y voy a seguir defendiendo ciertas ideas que en muchos aspectos ahora dicen, ¡oh, qué radical! A mí me hace gracia cuando dicen, no, prefiero a Feijóo, es que mira, ahí estaba con unos amigos, decían, yo no quiero que Ayuso sea la líder del PP, ya dando por supuesto que se llaman estos dos, y preferiría que fuese Feijóo, que es más moderado. Y digo, coño, tío, ¿tú consideras moderado un tío que le está preguntando a una persona que enseñe un QR de cuántas dosis es para tomarse una cerveza? Digo, ¿eso es moderado? Y radical es Ayuso, que no te pide nada. Digo, explícame esto, porque yo no lo entiendo. Entonces, claro, es un poco eso de que hay que decir, oye, perdemos los complejos, defendemos de verdad la libertad. O sea, que te estén hablando de una amenaza para la libertad, Vox, te podrás estar de acuerdo con Vox en unas cosas, no. Yo en muchas cosas los defiendo, en otras pocas no. Pero en realidad lo que están defendiendo es la libertad. Actúa como quieras. Lo vemos con lo de los camioneros en Canadá o en tantos sitios. Los que están en contra, los radicales, los peligrosos, oiga, pero si están ustedes despojándole sus derechos, ¿cómo va a ser? Además de una manera muy nueva, ¿no? Porque que nos hace de nuevo tener que estar muy atentos a lo que está pasando desde el punto de vista de los que defendemos la libertad. Es decir, ahora ya el Estado no es como el Estado soviético que hubiera entrado con unos cañones, con unos tanques y hubiera disuelto a todos los camioneros. Más o menos lo que pasó en Tiananmen, en China, sino que, bueno, se lava las manos y le dice a unas cuantas empresas, los bancos, oiga, ustedes, a las compañías de seguros, oiga, congélenles las cuentas, oiga, no, rescíndales el seguro del automóvil y el Estado parece que no hace nada, pero lo hace todo, claro, porque el poder es enorme. Y estas empresas, que lógicamente dependen de la regulación del gobierno, un banco, una compañía de seguros, obviamente acatan. Es un perfecto complejo. De nuevo volvemos a lo que decías antes. ¿Esto qué es? ¿Estar contra esto qué es? ¿Estar contra el Estado de Canadá? Sí. ¿Estar contra el capitalismo de Canadá? Sí, porque se ha convertido en un capitalismo, bueno, algunos hablamos de capitalismo moralista. Sí, es que no es claro. Se ha creado ahí una nueva cosa rara, que son las empresas, los gobiernos, y una moral esta, que no se sabe muy bien de dónde ha salido, que es una perversión de la moral, pues la liberal, lo que tú has dicho antes de yo no estoy en contra de las ideas y no quiero prohibirlas. Eso es una cosa rara en la historia del mundo. O sea, eso la mayoría de la gente dice, si esta idea es mala, prohíbela, pum, pum, y resuelto, ¿no? O sea, es lo más lógico. Y sin embargo,
en Europa, desde hace unos cuantos, bueno, ya varias décadas o siglos, hemos empezado a pensar así gracias a Locke, gracias a Stuart Mill, gracias a gente que nos ha avanzado. Oiga, por ejemplo, el argumento de Stuart Mill, que es muy bueno, que va un poco en la línea que tú dices. Sí. No, yo quiero que esta idea esté ahí, porque justo cuando está ahí, es muy mala. Yo estoy de acuerdo en que es malísima, pero está ahí y crearemos, mediante argumentos mejores, los anticuerpos contra ella. Si no está esa idea y no tenemos ideas alternativas a esa, cuando llegue o cuando a alguien se le ocurre decirla, Ay, qué innovación más guay, claro. Este es uno de los argumentos que dan sobre la libertad a John Stuart Mill. Se titula Sobre la libertad, pero sobre todo está dedicado a la libertad de expresión, a la que estabas hablando. Entonces, bueno, es que esto no ocurrió, y no pasa nada, pero no ocurrió en la China de hace 500 años, ni ocurrió en la Zambia de hace 300. Ocurrió aquí en Europa. Bueno, pues bien, es una idea, por lo tanto, como es buena la idea, no por ser europea, sino porque es buena, que se vaya a Zambia, que se vaya a China, ojalá, pero ya que nosotros tenemos la suerte de tenerla aquí más o menos normal y mucha gente te habrá oído a ti o me habrá oído a mí y dice, sí, esa idea, pues yo ya me la sabía, aunque no hayan leído a Stuart Mill, dado que la tenemos en nuestra cultura, preservemos esto, preservemos esa gran ventaja que tenemos. Sí, porque vamos hacia ese mundo. Es curioso, ¿no? Cuando los que te hablan de diversidad son los primeros que odian la diversidad realmente. En cuanto hay alguien que se sale del guión establecido de los nuevos dogmas, entonces pues eso, lo pasa con Ayuso, pasa con Vox, pero luego además lo que les da más rabia es que luego tengan éxito. Eso yo en las elecciones de Castilla y León les veía, bueno, hoy la ultraderecha ha entrado en el Parlamento de Castilla y León y va a entrar en el gobierno. Pero oiga, o sea, y lo que es estúpido es que los mismos que erais ustedes ultraderecha hace 10 años, lo fue también Ciudadanos, y si mañana Vox desaparece y nace otro nuevo partido, también va a ser ultraderecha. Si es que esto... UPyD, cuya dirigente y todos los dirigentes principales venían del PSOE, también eran ya ultraderecha. O sea, bueno, es lo que tú dices. Por suerte ese término ya se vio en las elecciones de Madrid, ¿no? Ha quedado ya endulzado. No. Yo creo que ya no sirve más que a consumo interno, sobre todo de gente que no sabe expresar un argumento. Sí, porque para ellos tampoco les sirve porque ya están convencidos, tampoco les convence a ellos. Pero dicen ultraderecha y parece que están dando un argumento cuando solamente están poniendo una etiqueta obsesiva que ya no tiene ningún significado. Una última cosa, ya de verdad te prometo que te libero, Miguel Ángel, porque es que hablando de esto me he recordado cuando otros argumentos que se dan, no es que Ayuso a nivel nacional no serviría porque claro, una cosa es Madrid, otra cosa es España. Ya y en Cataluña yo recuerdo que en las pasadas elecciones Vox obtuvo más escaños que PP y Ciudadanos juntos. Entonces cuando a mí me dicen, no, es que esto aquí sí, en Madrid vale, porque cuando ya ha pasado, ¿no? Una vez ya ha pasado, bueno, pero es que es Madrid, pero esto fuera de España no se daría. Dices, pero ¿cómo? Y se compra este argumento. Dices, sí, claro, esto es una cosa de Madrid. ¿Tú crees que Isabel Díaz Ayuso, si en el caso de que lidera, improbable caso de que lidere el Partido Popular Nacional, tal y como está el asunto, podría tener éxito a nivel, o sea, en toda la nación, no solamente en Madrid, como presidenta? ¿La verías como presidenta del gobierno de España en algún momento? Sí, si lo haces del PP, sí. Lo que pasa es que yo esa probabilidad la veo muy remota. Yo creo que la van a expulsar. O sea, ¿Tú qué es la hecha? Ayer estaba, al parecer, la que tiene que designar a algo así como si fuera el juez, ¿no? El instructor que tiene que revisar el expediente de Ayuso es Andrea Levy. Ayer Levy creo que fue la primera que tuiteó yo con Pablo Casado. Sí. Esta es la que luego va a nombrar al instructor. Quiero decir que las posibilidades de que tiene Ayuso de librarse y de que ese expediente no la expulse son muy pequeñas. En ese sentido yo ya doy casi por descontado que Ayuso se va del PP. Y por lo tanto pienso que lo que tendría que hacer, no la veo yéndose a casa, o haciendo podcast como nosotros, que estamos viendo, no la veo quedándose ahí. Es que es muy honorable escribir y hacer podcast. Eso es lo que está ahora Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Que tampoco la veo que se quede ahí, ¿no? Pero bueno, no la veo abandonando todo esto, sino diciendo, vale, pues monto un partido en Madrid, que es donde tengo yo los votos. Y ese partido, inicialmente solo madrileño, por Madrid, mira, yo si fuera periodista, ahora estaría donde se registra, no sé si es acceder a datos privados, pero estaría donde se registran los partidos políticos nuevos, mirando qué nuevos partidos se crean. Y si viera alguno, yo que sé, con las iniciales IDA, por ejemplo, no, aunque Ida queda raro, pero es Isabel Díaz Ayuso. O yo qué sé, Madrid maravilloso, Suma Madrid, Madrid Suma, como está Navarra Suma. Si viera algo así, diría, estos ya están montándoselo porque evidentemente las cosas hay que preverlas. Si Ayuso se presenta solo por Madrid, ahí sí que mis dudas se disuelven completamente. O sea,
Ayuso arrasa en Madrid y el PP se convierte en un partido pues, que queda ahí en Galicia, en Cataluña ya no, como has dicho, porque le ha cogido la Vox, en otros sitios a ver cómo sobreviviría. Y sería para Ayuso un poco jugar como sobre seguro, porque sería jugar sobre una comunidad donde ya sabe que arrasa, que sería Madrid, ¿no? Y no tendría por qué cambiar mucho su discurso, no tendría que incorporar temas típicos, yo que sé, pues eso, de comunidades autónomas más peculiares, como Cataluña, Galicia y tal. Sería una opción. Pero a ver, yo soy muy malo, como estratega, por eso, porque soy muy, muy conservador, soy muy, venga, vete a lo seguro, vete esto está como muy claro, hazlo. Yo imagino que la gente que hace política tiene más arrojo y no me hace ningún caso, espero. Pero bueno, yo iría más lento. Sí, bueno, a ver qué pasa. Yo sí que tengo la esperanza, sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? De cómo funcionan los partidos políticos, que los varones, que es un término que a veces es repugnante, pero vale, los varones, pues claro, dicen, oye, que si se hunde el partido me hundo yo. A ver cómo va Juanma Moreno a decir, no, me presento a las elecciones con el PP. Entonces ahí sí que creo que puede existir una presión para que Casado y Egea se vayan. Y oye, vosotros fuera que hundís el chiringuito, porque al fin y al cabo esta gente es que vive de eso. Ya. Entonces, y como no tengo mucha idea, no sé. Pero bueno, a ver, porque claro, los otros van a morir matando, desde luego, pero de momento a la calle ya no pueden salir. O sea, yo no me imagino a Pablo Casado dando un meeting. Bueno, ni entrar en Génova porque está rodeada por gente diciendo... por users, sí. Claro. En fin. Bueno, veremos a ver qué pasa. Y oye, ha sido un placer tenerte aquí, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Más de una horita de conversación que hemos tenido estupenda. Fantástico. Sobre todo como explicas desde mi punto de vista también. Y que no te siga, que te siga en Twitter, porque tú en Twitter subes, aparte de los artículos que escribes en The Objective, que por cierto, muy bueno el último que escribiste esta semana. Hablando un poco de esto, ¿no? De la ultraderecha, de cómo estoy dándole tácticas para que Vox no tenga... Es un artículo, era una apuesta, porque se titula ¿Cómo frenar a Vox? Y entonces ayer casi todo el mundo que lo leyó era gente que me sigue, que me conoce ya un poco, que utiliza la ironía. Claro. Es un libro de cómo frenar a Vox, pero el título es cómo frenar a Vox, pero en realidad es decir, oiga, que los que están intentando frenar a Vox ahora lo están haciendo fatal. Sentaos ahí, parad un rato, que os voy a explicar yo cómo se debería hacer. No lo vais a hacer porque significa lo que hemos dicho nosotros. De hecho, yo defiendo ahí dar argumentos, no utilizar etiquetitas, discutir con gente de Vox de verdad, no con la que tú te imaginas en tu cabeza. Doy cosas como muy sensatas, pero que no lo van a hacer. Vale, pero es un artículo realmente, pues eso, que se mete con los que están en contra de Vox. Hoy, por desgracia, el artículo se ha viralizado tanto que ya ha llegado a gente que no me conoce y que no lee, porque no hace falta conocerme, estaría bueno, pero hombre, léete una cosa antes de criticarle. Como han visto que el título es cómo frenar a Vox, me han llegado un montón llamándome seguidor de Soros, lo más grave de todo, algunos me han llamado periodista. Eso es lo peor, ¿eh? Eso es lo peor, otros me decían que eso es una línea roja y tal, eso me ha dado igual, pero lo de periodista, sin conocerme nada, me ha impresionado. Oye, por cierto, no soy periodista, no sé si se ve muy bien. ISEP, sí, ahí se ve. Ahí se ve, ¿no? Sí, yo sí. Estoy ahora en Madrid porque estoy dirigiendo el ISEP, que es un proyecto muy interesante, educativo, Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, donde básicamente lo que hacemos es, tenemos un máster precisamente de liderazgo y gobierno que justamente se dedica un poco de trabajar sobre estas ideas, porque muchas veces no están en nuestro sistema educativo, las ideas que han hecho Occidente, lo que somos, que nos han hecho, no están ahí, o están incluso criticadas, están denostadas. Entonces, estamos creando ahí un proyecto, vamos a empezar las matriculaciones en breve, ISEP con 2 S, ISS. Que lo pongan en Google, y ahí, bueno, efectivamente, una lista de profesores muy buenos que acuden. Y con profesores muy buenos, hemos tenido a Jaime Mayor Oreja, pero hemos tenido también a Pedro Baños, sí. con lo cual, por cierto, te vi dialogar el otro día y muy interesante, ¿no? Sí, pero es que es un fenómeno, Pedro. Sí, el libro que va a sacar también parece bien interesante. Pues le hemos tenido de profesor, le tenemos de profesor, yo también doy alguna clase por allí. Tenemos a Javier Tebas, por ejemplo, ¿no? que también nos da una visión muy en el módulo de gestión, sobre cómo gestionar, un hombre que ha gestionado una cosa que parece que funciona medianamente bien, como es la Liga Española de Fútbol. En fin, están ahí, están en la página web, están nuestros profesores. Y bueno, pues aprovecho para el mínimo momento de publi. Además, el sitio sigue siendo es en Gran Vía, ¿no? Tenemos, bueno, ahora damos las clases en el edificio, en el 30 de Gran Vía, que es un rascacielos, y estamos en el piso 13. Hoy hemos subido al 15 incluso, todavía mejor vista. Y está muy bien. El próximo año, si seguimos creciendo, a lo mejor tenemos que cambiar.
Pero sí, lo más interesante también la comunidad que se crea, claro, lógicamente son alumnos, tenemos un proceso de selección, ¿no? Porque por suerte sí que tenemos bastantes solicitudes, pero los alumnos al final son gente muy interesada en profundizar en esto, ¿a dónde va nuestro mundo? ¿Qué pasa en el mundo actual? Tenemos un módulo de geopolítica, de hecho, donde participa Pedro Baños, que claro, ¿qué pasa en el mundo actual? Pero ¿esto de dónde viene? Tenemos un módulo de filosofía, tenemos un módulo también de historia, muy importante, por cierto, que lo da sobre todo José Javier Esparza, ¿no? Y lo da de una manera espectacular. Tenemos a García Máiquez, tenemos a Mariona Gumper, la verdad es que yo estoy siguiendo este año, como me he venido, estoy siguiendo el máster y gratis, bueno, incluso me pagan y estoy disfrutándolo un montón, estoy aprendiendo un montonazo. Sí. No, pues entonces, un buen elenco, tenéis un buen elenco. Bueno, pues ya lo saben. Sí. Y SEP con 2 S lo ponen en Google y ahí le aparecen toda la información al respecto. Pero nada, Miguel Ángel, iremos comentando a ver qué pasa. Y ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Así que hasta la próxima. Cualquier cosa, ya sabes, aquí estamos a tu disposición. Venga, hasta otra. Chao. Un abrazo. Chao. Chao. Pues esto nos contó nuestro querido Miguel Ángel Quintana Paz, un auténtico fenómeno. Y sobre todo la importancia de las ideas. Claro que importan las ideas. ¿Cómo van a importar las ideas? ¿Cómo no van a importar que una idea sea, oiga, le dejo a usted vivir y le dejo en paz, frente a otra, que es le voy a imponer cómo tiene que vivir, cómo tiene que pensar y cómo tiene que hablar? ¿Cómo no va a importar una idea que defiende la libertad mientras que la otra, precisamente lo que defiende es la imposición? ¿Cómo van a estar al mismo nivel? Este nihilismo estúpido que arrasa a Occidente y que bajo esa premisa al revés se van metiendo ideologías que radican la libertad, es el que está triunfando y el que precisamente hay que combatirlo, sin ningún pudor y sin ningún problema. Y no ir pidiendo perdón al personal. Uy, es que eres ideológico, claro, sí, tengo mis ideas. Las que defienden la libertad, para que precisamente usted pueda opinar y pensar y vivir conforme a su forma de pensar. Yo no le pretendo imponer nada, pero usted a mí tampoco. Ni a través de la masacracia, ni a través de los diputados, ni a través del Parlamento. Me da igual el sistema. Y por supuesto que no es lo mismo unas ideas y unos valores que triunfaron en Occidente que los valores que ahora pretenden que triunfen. Así que vamos a despedir aquí el podcast. Ya tengo el teléfono móvil, ya me han llegado muchas preguntas. Aquí está José Tomás con el pase del desdén. Gran feria de San Isidro, la que se presenta este año. Pero bueno, ya hablaremos de toros algún día. Y entonces lo que voy a hacer la semana que viene, haré más preguntas, alargaremos el tiempo de preguntas porque en este es que es un programa muy largo por la situación que se ha vivido. Vamos a ver qué pasa esta semana. Pero en la próxima semana sí que dedicaremos un espacio más largo a responder preguntas, así que ya saben, pueden enviarlas a través de Patreon, a través de los miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Y también esta semana tendrán el podcast exclusivo de historia, que lo voy a hacer sobre Rodolfo de Habsburgo, porque escribí un artículo en relación a cómo era San Valentín, el 14 de febrero, cómo muchas veces la historia son pequeños gestos, pequeños momentos, cosas que cambian por completo el rumbo de la historia, y en este caso Rodolfo de Habsburgo la cambió porque él acabó suicidándose con su amante. Y bueno, ese artículo mucha gente me dijo, oye, yo quiero saber más al respecto de Rodolfo de Habsburgo, así que voy a hacer el podcast exclusivo este mes sobre Rodolfo de Habsburgo, una historia muy interesante y además como el hecho de enamorarse de otra mujer y que no fuese aceptado por su padre, pues provocó que en definitiva la Primera Guerra Mundial se podría haber evitado si esto no hubiese ocurrido, si Rodolfo de Habsburgo no se hubiese suicidado. Pero bueno, todo esto y también hablar de esa época del Imperio Austrohúngaro, que es muy interesante, lo repasaremos en el podcast exclusivo que estará disponible la semana que viene. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.